a casa se feien, no sé per què he dit a casa, però bueno, que no sé què. Estem, ja fa temps que vàrem pensar en com muntar una taula redona o un esdeveniment o algo que fos bàsicament divulgatiu per poder entendre la ciberseguretat des dels diferents aspectes on la ciberseguretat impacta, que no és estrictament des dels sistemes i no és estrictament quan te hackegen l'ordenador. Llavors, en el final hem vertebrat aquestes dues taules rodones. Hi ha, de les 6 persones que intervenen, hi ha 3 advocats i 3 persones tècniques. Ens ha quedat una cosa molt equilibrada respecte en els deures i en els drets i respecte a la feina activa per intentar prevenir o què passa quan ho tenim. Aquesta primera taula, primer intervendrà la Natàlia Marroto, d'ITCM Solutions, xerrant, descrivint les accions que l'equip de les empreses poden fer per evitar un ciberatac. Després seguirà en Jordi Civit plantejant el repte que és tenir el model híbrid de gent que fa feina a casa a gent que fa feina a l'empresa. I acabarà en Juanjo Talens plantejant què hem de fer quan ja tenim una encletxa, ja m'ho han entrat, quines són les exigències i recomanacions davant la necessària notificació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Doncs moltes gràcies, tot per vosaltres. La dinàmica serà per les dues taules la mateixa. Hem demanat que sigui un quartet d'hora a les exposicions i deixarem un quartet d'hora per preguntes, tant des que sou aquí com els que sou a casa. Jo en el xat de la gent i dalt en casa, els que no sou aquí. Jo en el xat ja he posat que estic pendent de les preguntes i en l'ordenador estiré una miqueta al tanto de qualsevol cosa i qualsevol cosa que hi hagi no se sent, se veu to, no sé què, jo estic pendent. Val? O sigui, moltíssimes gràcies i en van. Buenos días a todos. ¿Ahora? Vale. Mi nombre es Natalia Maroto, soy CEO de ITCM Solutions. Nuestra empresa se especializa en ciberseguridad y hemos comenzado con la formación interna a los empleados, a los servicios no informáticos, como primer punto para la construcción de los planes de seguridad en las empresas. Así que por ello, hoy os quiero comentar cómo se construyen estos planes de formación y qué sentido tienen las empresas. Primero de todo, gracias a Tona y al FCBIT por la organización que habéis hecho, que creo que es un tema muy bueno y transversal, y con nosotros 6 podréis tener una pincelada de cada área que tendrán las empresas. Y también a CAEP por cedernos los espacios y las instalaciones. Y por otra parte, quiero daros la enhorabuena. ¿Por qué? Porque esto significa que habéis decidido ser parte activa de la solución. Y esta parte activa es un compromiso muy alto en las empresas, que no solo es una responsabilidad del CEO o del departamento de IT, sino de cada uno de nosotros que trabajamos en estas organizaciones. Cuando pensamos en ciberseguridad, se nos plantean una variedad de preguntas, ¿no? Y la primera pregunta que se nos plantea en la parte de ciberseguridad, a ver, vamos ahí, es ¿qué ocurre si un ciberdelincuente nos llega a la parte del correo electrónico corporativo? Se accede a este, ¿no? ¿Qué hay allí? Bueno, el 90% del trabajo que hacemos hoy en día en las empresas los hacemos con el correo electrónico. Se ha convertido en la herramienta de digitalización más poderosa, ¿sí? Y la segunda es, ¿qué ocurre si me pueden controlar mi web, donde yo ofrezco los productos y servicios? Cuando se hace un pedido, si ese correo me llega a mí y a otra persona que no debiera llegar, ¿vale? O también me pregunto, ¿y si esta información que yo tengo está gestionada a través de un malware y entonces puede controlarla alguien que no debiera? Pues esto es lo que vamos a analizar hoy con ciberseguridad. Y vamos a intentar evitarlo, porque la respuesta de estos daños es muy simple. La primera es el daño que tenemos a la confianza de nuestros clientes. Es decir, ¿quién va a confiar en nosotros si nosotros hemos cedido sus datos, que eran un voto, ¿no?, de secreto confidencial para hacer nuestro servicio? Y ahí el daño y la reputación en la empresa. Y la segunda, nos puede impedir nuestra actividad, ¿vale? El 60% de las empresas que reciben un ciberataque en menos de 6 meses han cerrado, ¿vale? Así que de ahí la solución, pues vamos a evitar la brecha de seguridad más grande, que es
el factor humano, que representa el 95%. De ahí que nosotros, si bien vemos en el PowerPoint, ha crecido muchísimo la inversión en soluciones tecnológicas, es decir, como bloqueo de accesos, los antivirus, la configuración de los servidores, el cloud, vale. Pero ¿qué hago con las personas que somos las que habilitamos o no a esas brechas de seguridad? ¿Vale? Y entonces ese 80% que se ejecuta por un clic indebido o por saltarnos una política de seguridad o por hacer un cambio, es lo que construiremos hoy, ¿vale? Y analizaremos este eslabón más débil. Hoy en día, podéis ver, el departamento IT suele representar entre un 5 y un 10% en las empresas, si es que no está externalizado y es el servicio que se contrata, y el 90% vienen a ser empleados que no tienen ese conocimiento de la ciberseguridad y cómo actuar, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es invertir en esa formación. Los estudios que realiza el INCIBE hace 2 años hacia atrás y aquí en adelante, y tanto soluciones como Scarpesky, que viene investigando cómo ocurren, y también las empresas como Pricewaterhouse, han demostrado que el 80% de los casos hubiera sido evitable si hubiéramos tenido la formación en nuestros equipos. De ahí que lo que analizaremos es cómo invertimos en concienciar, en decir a la gente, este dato que tú tienes hoy es crítico y por tanto, si tú no lo cuidas, estamos poniendo en riesgo a aquella persona que nos lo confió. Y en definitivamente el de todos, porque cuando contratamos un servicio, nosotros mismos cedemos nuestros datos. Así que si empezamos a compartirnos nosotros con el compromiso de que cada uno cuide al otro, pues vamos a bloquear ese acceso indebido a nuestra información que se está transformando en un producto en el mercado, ¿no? ¿Y cómo hacen las organizaciones con la formación? Bueno, si hablamos de empresas con equipos más grandes, ¿vale? De 50, 100 empleados, dentro del departamento de IT existe un perfil que es el responsable de ciberseguridad. Y esta responsable de ciberseguridad viene a ser el guardián del sistema, pero no el que puede cuidar todo, claro está, ¿no? Entonces, este guardián del sistema, este responsable de ciberseguridad, lo que buscará en todo momento es en definir las políticas que necesita y cómo cuidarlas. Y de esta forma, con cada equipo irá negociando qué podemos hacer, qué no, y cómo cuidamos esta información, ¿no? Es clave porque el 55% de las empresas encuestadas en España de más de 100 trabajadores han decidido que esta es una figura nueva que hay que tener, ¿vale? Y para esto no necesito el mejor en IT. No, necesito a la persona que tenga conciencia, que pueda cuestionar lo que hacemos y que pueda enseñarnos a actuar de una manera segura, ¿vale? ¿Cómo utilizamos nosotros hoy en día los sistemas de seguridad? Pues de esta manera, el departamento IT diseña y esto va a un grupo de trabajadores y de empleados con el que interacciona. Este es el modelo que tenemos que romper, este es el reto que tenemos que cambiar, ¿vale? Necesitamos que los equipos digan qué precisan para que construyamos soluciones flexibles. Existe la ciberseguridad, no es un traje que no nos deja movernos y que estamos todos quietos. La ciberseguridad vino para cuidar la garantía del derecho de nuestra información y que nos confían. Y quien la usa tiene que decirnos cómo necesita usarla sin poner en riesgo. Y pensaremos, el equipo de IT pensaremos en esa solución, ¿vale? La arquitectura antes configuraba simplemente el trabajo en remoto, el emplear los distintos sistemas, la seguridad de accesos, el uso del correo electrónico, ¿vale? Entre otras políticas. Ahora lo que analiza es cómo hago que mi trabajador pueda estar cómodo trabajando de una manera dinámica, protegiendo aquel dato que me dio mi cliente o que me dio un empleado, porque recursos humanos tienen nuestros datos, ¿no? O que nos dio un proveedor acerca de los plazos de entrega, los tiempos de producción, los centros claves que tiene. Entonces, empezar a cuidar realmente, usar la responsabilidad social desde el compromiso de esta información. Y entonces los empleados dejan de ser la figura que solo reciben un equipo y un papel de compromiso de uso, de
El correo corporativo no puede ser utilizado para fines personales o comerciales, o políticas como el navegar solamente tiene que ser en páginas seguras. Y en lugar de vernos como un límite y como una restricción, empezamos a mirar cómo construimos estos compromisos en el que todos creamos una sociedad distinta del cuidado de los demás. Y entonces viene el rol de las personas, que es que somos creadores. Nosotros llegamos donde las máquinas no llegan. Nosotros podemos analizar cómo ser ágiles, cómo ser concretos, cómo ser divertidos, cómo hacer que nos entiendan. Todo esto que la inteligencia artificial intenta aprender de nosotros surge de nuestra capacidad única. Y aquí es donde la ciberseguridad potencia a las personas, en construir una solución única. Y esta unicidad, esta manera de ser distintos, busca que seamos más ágiles. Es decir, yo no puedo instalarle a una persona un antivirus que le bloquee el uso del sistema. Como responsable de IT, buscaré qué antivirus y qué necesidad tiene. Pero necesito que esta persona, en lugar de crear una manera en la que interrumpo el antivirus 3 minutos y lo vuelvo a activar, diga, no me funciona, con esto yo no puedo trabajar. Se tiene que crear un camino de diálogo y la única manera de que haya un diálogo es que haya un desarrollo de formación en el cual los de IT entendamos que ese diálogo es necesario y las personas entiendan que no se puede aceptar todo como si fuera una norma escrita, porque si no allí es donde abrimos la brecha de seguridad. Y esta brecha ocurre con dos cosas muy claras. Una es no analizar qué información tengo, no analizar qué es lo que tengo al alcance y, por ejemplo, cuestionarme. Yo tengo la imagen del DNI de mi empleado. ¿Este DNI tiene algún valor en el mercado? ¿Sabíais que con el DNI y la imagen del DNI se pueden pedir microcréditos sin que se verifique la persona? Pues esto por esto vale 5 euros en el mercado cada imagen de DNI. Si yo tengo historias clínicas, también tienen un uso. Y ese uso es, por ejemplo, desarrollo de nuevos productos, conocer el mercado, cuánta gente potencialmente necesita esa solución. Pues hoy en día, el INCIBE lo publicó en diciembre del año pasado, están pagando 315 euros por cada historia clínica completa. Imaginaros cuánto negocio se genera con nuestra información, ¿no? Entonces es muy importante que en nuestras empresas no subestimemos qué dato tenemos, sino que analicemos qué puede pasar con este dato. Y esto viene en la formación, una formación centrada desde alguien de IT, pero alguien también que tenga la mirada de qué ocurre en el negocio con estos datos, ¿no? La segunda que tenemos es la parte de detección. Y aquí hay que entrenar el ojo, porque está claro que las máquinas tampoco llegan, ¿vale? Y esto es en el caso del phishing, como puede ser un correo malicioso que entra y que hace que la persona se sienta obligada a una acción, como puede ser, se ha bloqueado su cuenta, debe introducir de nuevo la contraseña y no nos damos cuenta y permitimos crear credenciales que después nos acceden a otras aplicaciones, o un malware que es mucho más difícil de detectar que un ransomware, que me encripta los datos y cuando ya me doy cuenta, esos datos están al alcance de otro. Y muchas veces no lo detecto. La siguiente, que la formación es central, son las buenas prácticas. Es decir, cómo cuido mi puesto de trabajo. ¿Por qué somos tan pesados los de IT en decir pensar contraseñas seguras y robustas? Pues ¿a qué queremos decir esto? Esto hay que enseñarlo. Hay que enseñar cómo se guardan. Hay que enseñar que no es válido las notas del Outlook, que es lo primero a lo que acceden. Que no es válido una plantilla de Excel. Que no es válida una cantidad de cosas. Esas prácticas no las conocemos. Si nos dicen que con esto cuidamos nuestro trabajo y que con esto hacemos que la empresa crezca y nos garantizamos nuestra nómina, ¿cómo no nos vamos a comprometer? Entonces es muy importante que enseñemos a actuar correctamente en las empresas, ¿vale? O un protocolo. ¿Por qué los de IT me actualizan el equipo y yo espero 5 minutos? Pues no, que no sea una cosa tediosa esperar, que sea algo que entendamos y que estemos dispuestos a que esto ocurra en nuestros puestos, ¿no? La siguiente
que es más difícil y que esta tiene que ver con los departamentos de IT, es el tema de los riesgos y las brechas de seguridad. Tenemos que enseñar qué es una brecha de seguridad. Parece cuando decimos una brecha de seguridad que se va a romper el edificio. Bueno, no se rompe el edificio, se rompe todo el acceso a nuestros datos. Se abre un camino de riesgo tan grande que muchas veces la gente se asusta y dice, lo he hecho yo, no lo puedo decir. Y es al revés. Necesito que me digas cuándo ocurrió y cómo ocurrió, porque entonces le puedo poner una solución rápida. Si no, ahí está el problema. Lo que tardamos en investigar cómo se ocasiona esa brecha. Sí que esta formación, esta participación es la clave. Y finalmente tenemos dos más, que son los mecanismos de seguridad, y es ¿por qué instalamos estos mecanismos? Que no es por complicar. ¿Por qué la gente no puede instalar algo cuando quiere y como quiere? ¿Por qué tiene que pedir ayuda? ¿Por qué tenemos que hacerlo de esta manera? No es que queramos controlar. Lo que queremos es ser guardianes de la seguridad de aquello que nos han confiado. Y de esa manera crecer. Y ese compromiso lo obtenemos simplemente si entendemos. Por eso la formación es un pilar. Porque yo puedo detectar, a mí que me aparezca una alerta, como es un IDS o un IPS, que me dice que hay alguien que accedió al sistema, es fundamental. Me permite saber qué riesgo ha habido y hasta dónde he llegado. Luego mis compañeros os contarán porque esto es algo muy importante de seguir. Y por último, tenemos los planes de seguridad. En los planes de seguridad tenemos un tema que es la gestión de la información. ¿Quién puede restablecerme el sistema? ¿Y cómo puede restablecerme este sistema? ¿Qué riesgos hay? ¿A quién debo acceder? Que no dependamos de una persona. Si hay alguien que está de vacaciones, que haya otro que cogiendo las instrucciones pueda levantar el sistema y yo dar servicio a mis clientes, ¿vale? Porque no todo es recuperar y poner en marcha. También está en cómo continuamos y cómo lo decimos. Así que os invito a que planifiquéis una formación en ciberseguridad, porque está demostrado que cada euro que invertimos en formación en ciberseguridad repercute en 200 euros que nos ahorramos en problemas. Así que creo que invirtamos una formación, por más que parezca cara, destinar 4 horas a que un equipo se forme, lo que estamos haciendo es evitar muchísimos problemas que nos sale mucho más caro que tener que luego denunciar una brecha de seguridad, restablecer un sistema y ni hablemos de poner en riesgo la continuidad de nuestro negocio. Muchísimas gracias a todos. Sí. Perfecto, pues el turno de ruegos y preguntas lo hacemos cuando finalicemos los tres y avanzamos. Me presento, soy Jordi Civit, responsable de Civit Consulting, una empresa especializada en asesoramiento y consultoría empresarial centrada en la parte de seguridad tecnológica y protección de datos. Agradecer a GESBITE y a la CAEP por esta ventana para poder compartir con vosotros pues, información que esperemos que sea de vuestro interés. Y en mi caso voy a explicar el modelo híbrido, un nuevo escenario tecnológico que ha venido para quedarse. Ya se hablaba antes de la pandemia de pues, el teletrabajo, pues, personas políticas que le llamamos Bring Your Own Device, que cada uno podía hacer uso de sus propios dispositivos personales en cualquier entorno. La pandemia, como en otros aspectos, aceleró todos estos nuevos métodos de colaboración y estos métodos de trabajo. La limitación del transporte, limitaciones en el desplazamiento de profesionales, pues forzó a que equipos de sobremesa, equipos fijos que había en las oficinas, se convirtieran en portátiles. Yo he visto gente con monitores y CPU debajo del brazo llevándolos de arriba abajo, ¿no? Entonces, crea un nuevo escenario donde las empresas ya no solo tienen que proteger su entorno empresarial, su entorno organizacional interno, donde pues teníamos un control de las redes y un control de los equipos bastante adecuado, sino que ya se expande de forma indefinida, porque estamos hablando desde el hogar, como decía Tona, pero estamos hablando desde el bar, la cafetería, desde el aeropuerto, en cualquier escenario. Hoy en día nos podemos conectar a nuestra... Si me dejáis el mando, Natalia, así.
Nos podemos conectar. Disculpad un momento porque estamos mirando la presentación. Perdona, soy yo. Sí. Es que no le están viendo. Ah, no están viendo la presentación, vale. Bueno, pues yo voy avanzando y cuando tengamos la presentación a mano os comparto algunos mensajes interesantes. Bueno, como decíamos, el espectro de donde se conecten nuestros empleados, nuestros colaboradores, ahora es infinito. No es un campo que podamos acotar, no es algo que podamos tener controlado desde donde conectamos. Lo que sí que podemos tener controlado, un poco en línea, como decía Natalia, es la concienciación, la formación de nuestros empleados, los elementos técnicos que tienen que tener instalados nuestros empleados de forma obligatoria, digamos, para poder proteger las comunicaciones y la información que gestionan en nombre de nuestra organización. Y vamos a dar cuatro pistas, cuatro conceptos clave que hay que tener en cuenta para proteger toda la información de nuestra organización. Primero, hablar de números, hablar de cifras. En el año 2019 teníamos casi 1 millón de empleados a nivel de España que trabajaban en formato de teletrabajo. En el 2020, con la pandemia, esta cifra se dobló. O sea, pasamos a tener 2 millones de empleados que trabajaban en modalidad teletrabajo. Naturalmente, el 2021 se redujo un poco porque ya la movilidad se volvió a su normalidad. Las empresas, una vez probado un modelo, lo conocen. A ver, perdona. Vale, perfecto. Sí, a mí me va bien. Pues las empresas volvieron un poco al método tradicional, pero sin embargo el modelo ha quedado. El modelo, bueno, hay empresas que han implantado modelos híbridos donde 3 días a la semana los empleados tienen que estar en la oficina y otros 2 pueden trabajar desde casa. Otras áreas pueden trabajar los 5 días de la semana desde casa y otras áreas los 5 días de la semana desde la oficina. Por lo tanto, ya no hay un entorno normal, por decirlo de alguna manera, pre-pandemia, donde pues lo más habitual era que la gente trabajase de una oficina, ¿no? Entonces, mencionar que pues Baleares, junto con Madrid y Barcelona, son una de las regiones donde más teletrabajo se ha implantado. Alrededor de un 10% de los empleados trabajan de forma habitual en modalidad de teletrabajo. Por lo tanto, yo creo que estamos en un entorno donde tenemos que plantearnos un poco qué riesgos, qué situaciones genera este teletrabajo, ¿de acuerdo? Bueno, un poco más de cifras, no sé, para que veamos también a nivel de España el progreso que nos queda por delante. Aunque pueda parecer que hemos avanzado mucho a nivel europeo, no estamos entre los líderes y los pioneros, y estoy convencido que a nivel español vamos a avanzar todavía más en futuros años. ¿De acuerdo? Espera que no se está viendo. Disculpad estos problemas técnicos. Juanjo, ¿tú puedes desde ratón? Sí, o desde ratón. Yo creo que sí. Mira, mueve un poco el ratón. No. No. Bueno, avanzamos. De todas maneras, después os compartirán las presentaciones y tendréis acceso a toda la información que vayamos comentando ahora, ¿de acuerdo? Entonces, avanzamos un poco rápido, hablamos de riesgos. Cuando hablamos de riesgos tecnológicos, normalmente hablamos de tres dimensiones de seguridad, ¿no? Hablamos de confidencialidad, que la información que nosotros gestionamos esté protegida y no sea accesible a personas que no deban acceder a dicha información. Hablamos también de integridad, que no se nos pueda modificar la información que custodiamos. Y después hablamos de la disponibilidad, que la información esté disponible en el momento que sea necesario. Hablaba antes Natalia de las fichas clínicas de los pacientes. Ahí había una falta de confidencialidad, pero imaginemos qué pasaría si un sistema hospitalario queda inservible durante horas. Pues falta de operaciones, gente que está corriendo, bueno, que su vida corre peligro, que no puede ser atendida porque no tenemos el historial clínico, no sabemos qué tipo de sangre tiene. Bueno, pues hay muchos riesgos también en que la disponibilidad sea un factor clave de seguridad para las organizaciones. Entonces,
phishing, malwares, virus, yo creo que interceptación de correos, SEO mails, creo que todos estos conceptos los habéis oído hablar ya, no son nuevos para nadie, ¿no? Naturalmente, nosotros cambiamos de entorno, cambiamos un entorno, digamos, con mayor margen de mejora en materia de seguridad. Los ciberdelincuentes aprovechan estos escenarios y sacan beneficio de ellos. No sé si me podéis pasar las presentaciones a mano, a lo mejor. Miraré de compartir yo. Vale. Vale, si vas avanzando a la diapositiva 8, por favor. Mavia. Sí. Vale. Desde aquí. És que el problema que tenim és el desordenador. Vale. És que... Menos mal que somos tecnológicos nosotros y sabemos de informática, ¿eh? Si no... Sí, pero es que no... Gracias por la paciencia. Tarda en reaccionar. ¿Te me has quitado? Vale. Que poco control Bueno, he tenido. como decíamos, pues hoy en día las organizaciones son conscientes, ¿no? Pues de este incremento de riesgos y de amenazas a los que están sujetos. Por lo tanto, están invirtiendo en ese concepto y eso es una buena noticia, que al menos seamos conscientes de la situación que estamos, solo que nos queda todavía un largo camino que recorrer, ¿no? Y bueno, lo dejaré para el final. Es una reflexión que tengo que me gusta siempre acabar con, no siempre con buenas noticias, pero creo que todos somos conscientes de hacia dónde va ese mensaje, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y hablamos... vosotros como empresarios, como responsables de informática, como responsables de organizaciones, tenéis muy claras vuestras funciones, vuestras responsabilidades y en algunos casos pues hay materias donde es complicado. Si podéis darle a clic, no sé si se puede dar a clic. Mavia, hablo con Mavia. ¿Vale? Entonces, sí que queremos aprovechar para abordar 10 consejos que creo que son importantes que sepáis, ¿no? O sea, tenéis, por una parte, vuestras responsabilidades, vuestro conocimiento de vuestro negocio, dejadnos que os podemos aportar 10 pequeños tips sobre cómo mejorar la seguridad. ¿Vale? La primera sería, actualicemos la infraestructura de la empresa. ¿Cuántas organizaciones tenemos que no tenemos un plan de inversiones tecnológico adecuado? Es decir, la tecnología la vemos como una commodity, como algo que tenemos que tener, pero no como un elemento crítico de nuestra organización, ¿no? Entonces, muchas veces, mientras funcionen los equipos, mientras funcione la infraestructura, la mantenemos. Bueno, hay que estar al día con parches de actualización, con vulnerabilidades que puedan ir surgiendo en estos sistemas y en algunos casos los sistemas más antiguos de una cierta edad pues no tienen funcionalidades nuevas que evitan intrusiones o evitan riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues analicemos qué hay en el mercado. En ocasiones pues hay soluciones asequibles o incluso gratuitas que nos aportan un gran valor añadido a la seguridad de nuestras organizaciones y simplemente es actualizar e implementarlas en nuestra mapa de infraestructuras. Seguimos a la siguiente. ¿Qué buenas noticias tenemos? Bueno, pues que tenemos muchas organizaciones, bueno, muchas, ¿no? Algunas organizaciones a nivel nacional, estatal, que ya se preocupan de materia de seguridad, que crean guías técnicas para poder implantar en organizaciones, nos ofrecen consejos o un acompañamiento, digamos, en cómo configurar un sistema de forma segura. Por ejemplo, a nivel del Centro Criptográfico Nacional, que es el que desarrolla el Esquema Nacional de Seguridad, pues tenemos muchísimas guías que podemos adaptar a nuestra configuración y después, bueno, pues otras guías o otras normas de implantación voluntaria, como puede ser la 27001 o, bueno, una adecuada implantación de la función de delegado de protección de datos en organizaciones nos puede dar un entorno bastante más seguro en ese sentido, ¿de acuerdo? Después,
contemos con expertos en ciberseguridad, así como contamos con asesores de contabilidad, asesores administrativos para nuestras organizaciones, porque ellos nos pueden dar una vertiente más especializada en según qué materias o en materia fiscal, nos pueden ayudar a optimizar nuestras estrategias. En ciberseguridad pasa lo mismo. En ciberseguridad nosotros tenemos el conocimiento de nuestra organización, conocemos cómo explotar o cómo mantener unos sistemas, pero a lo mejor no tenemos ese conocimiento experto en materia de ciberseguridad, ¿no? Entonces, hay empresas o hay consultorías que nos pueden aportar ese plus. No es necesario, digamos, hacer una inversión muy elevada, simplemente, oye, pues unas bolsas de horas o por acuerdos puntuales se pueden hacer asesoramientos que creo que os pueden aportar un valor bastante elevado, ¿de acuerdo? La siguiente consejo sería, como decía Natalia, es que estaba totalmente de acuerdo con todo lo que mencionabas, la concienciación a los empleados. ¿Por dónde vienen normalmente las brechas de seguridad? Y no solo en pequeñas empresas, en grandes empresas hablamos, en centrales nucleares también ha ocurrido brechas de seguridad por falta de concienciación de los empleados, por aprovechar un USB que me he encontrado en un suelo. Oye, ¿qué vale un USB? 5 euros, ya te lo pago yo, ¿vale? Pero no instales USBs que no estén controlados. Entonces, esta formación que mencionaba Natalia y donde yo creo que todos apoyamos es fundamental. Muchas de las brechas que acceden a nuestros entornos son generados por esta falta de concienciación. Un CEO mail, enviar he cambiado la cuenta bancaria de mi empresa, por favor, en lugar de hacer la transferencia aquí, hazla allí. Y no llamamos. Oye, que he recibido este correo, me sorprende mucho, además está mal escrito, tal. Ah, no, yo te hago la transferencia, tal. Una llamada, ¿qué nos cuesta? ¿No? Pues este tipo de concienciaciones básicas, que no hablamos de que queremos generar aquí ingenieros de la NASA, no, simplemente hablamos de conceptos, de cosas que ya han ocurrido a otras empresas y que lo sepáis, para que no os pueda ocurrir a vosotros, que al final pues eso puede tener unas pérdidas económicas sustanciales y de reputación, si se dan a conocer, todavía más elevadas, ¿no? Entonces, esas formaciones, como decía Natalia, son fundamentales. Pasamos al siguiente. Haz tus conexiones seguras. Hablábamos de que ya no tenemos un entorno controlado, ya no hablamos de una red interna de una organización, estamos hablando de múltiples puntos de conectividad que no podemos controlar. Me puedo ir a Starbucks, conectarme a una wifi pública y estar haciendo pues un plan estratégico de mi empresa ahí compartiéndolo con todos los demás ciudadanos. No quiero decir que Starbucks lo tenga mal, ¿de acuerdo? Pero si hay alguien de Starbucks, disculpad. Pero en muchas zonas públicas pues no hay esos límites de conectividad entre equipos, hay visibilidad absoluta entre los equipos y cualquiera puede conectarse a nuestro entorno si nosotros no nos protegemos y se pueden interceptar comunicaciones, ¿no? Entonces, estas conexiones, como mencionamos aquí, VPNs, pues, bueno, que es un tipo de conexión donde cifras la información que sale de tu equipo y va a otro punto y demás, pues evita que pueda haber esa intrusión de acceso a tu información, ¿de acuerdo? El siguiente, emplea gestores de contraseña. Me ha hecho mucha gracia Natalia porque cuando decía lo de apuntar en un Excel, ¿cuántos de nosotros creemos que poniendo un Excel con una contraseña de acceso ya están protegidas nuestras contraseñas? Y Natalia, ¿cuánto tardamos en desproteger un Excel? Un segundo. Lo subo a la web, a una nube, a un servicio que está en la web y ya tengo el Excel desprotegido con todas las 8 segundos, comenta Natalia. Sí. Si la contraseña si el Excel solo tiene una contraseña de dígitos, son 8 segundos que tarda el sistema con los supercomputadores ahora en acceder. Sí. ¿No? O sea que hay que aprender a hacerlo bien. Entonces, estos gestores de contraseña, ¿qué nos ofrecen? Bueno, pues nos ofrecen encriptación segura, donde ahora mismo los equipos pues tardarían a lo mejor 200 años o 2000 años en desproteger esos tal. La computación cuántica a lo mejor tardará horas, pero todavía no ha llegado la computación cuántica. Pero centrémonos en lo que hay ahora, ¿vale? Entonces, estos gestores de contraseña nos permiten asegurar nuestra gestión de nuestra organización, nos aseguran la disponibilidad, porque si a mí me ocurre algo, pues otra persona tiene una contraseña de backup que puede acceder y puede hacer un mantenimiento de los sistemas y te da esa confiabilidad de que un tercero no autorizado no pueda acceder a los sistemas y elevar sus privilegios para poder gestionar nuestro entorno.
¿De acuerdo? El siguiente sería no utilicemos dispositivos personales para trabajar. Bueno, no utilicemos dispositivos personales que no estén debidamente securizados en base a los estándares de la organización. Eh, ¿Qué ha venido también con la digitalización? Bueno, pues muchos servicios en la nube, muchos servicios virtualizados, donde de cierta forma nuestros equipos personales independizan la gestión del dato. El equipo realmente está en un centro de datos y la seguridad se aplica a ese centro de datos. Nosotros solo tenemos una capa de visualización una capa de visualización de la información de nuestra organización, ¿de acuerdo? La siguiente, bueno, pues es difícil, pero nosotros lo que pedimos es que cuando tengamos una brecha de seguridad, cuando tengamos un ransomware que nos pida un rescate, no paguemos nunca. Porque lo que estamos haciendo en ese caso es motivar aún más a que se siga propagando este tipo de ataques. Si el ransomware no generase beneficio para estas organizaciones maliciosas, no bueno, existirían por otros motivos, pero se reduciría mucho digamos, la inversión que realizan para ser cada vez más efectivos, ¿no? Entonces, un buen plan de prevención, un buen plan de recuperación ante situaciones de este tipo evitará tener que pagar, nos evitará muchos dolores de cabeza para recuperar la información y si no pagamos, pues de cierta manera estamos parando la propagación de ese gusano, de ese virus que pues está siendo muy rentable para ciertas organizaciones, ¿no? Los que ya tienen más recursos, pues también hay empresas que hacen ingeniería inversa y son capaces de analizar o descubrir las contraseñas de desbloqueo de los ficheros. Lo que pasa que, bueno, esos servicios también son bastante exclusivos, ¿de acuerdo? El siguiente, bueno, respeto de toda la normativa, de todas las leyes en materia de gestión de seguridad de la información, en materia de protección de datos y yo sí que recomiendo aplicar medidas técnicas y organizativas. Cuando hablamos de seguridad, mucha gente piensa solo en materia técnica, ¿no? Y pues hay que implantar un firewall, hay que implantar un IDS, un IPS, como comentaba Natalia. Las medidas organizativas son las que comentábamos también antes de gestión de la empresa. ¿Qué tipología de información gestiono? ¿Qué valor le aporto yo a esa información? ¿Qué riesgos estoy sujeto? Pero no solo riesgos tecnológicos, técnicos, sino también, oye, pues cómo estoy estructurado, si trabajo todo desde el hogar o trabajo desde la oficina, si mis equipos están actualizados o no están actualizados. O sea, hablamos también de otro tipo de medidas, si tengo un CISO, que comentábamos antes, un responsable de seguridad de la información, o no tenemos una figura técnica especialmente dedicada a nivel de la compañía. Todo eso son factores a tener en cuenta para definir una hoja de ruta para llegar a tener un plan director de seguridad que nos dé un entorno controlado, ¿no? Y por último, es la frase que, todo esto está muy bien, pero la seguridad absoluta no existe. Es decir, nosotros podemos implantar todas las medidas técnicas que queramos, tener, bueno, yo vengo de multinacional, sector hotelero y con muchísimos recursos y al final también teníamos brechas de seguridad. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que lo que nos permite todo este entorno es minimizar el riesgo de impacto o minimizar el riesgo de ser impactados por una amenaza, que si esa amenaza se materializa, el impacto sea mínimo y que el tiempo de recuperación, el tiempo en que volvamos a la normalidad, también sea mínimo, ¿no? Entonces, yo esto también lo comparo con un hogar, que es más fácil entrar a robar una casa con alarma o una casa que te deja la puerta abierta con las llaves puestas en la cerradura, ¿no? Entonces, yo abogaría porque todos nosotros apostemos por tener al menos una alarma que disuada a los posibles atacantes de acceder a nuestro hogar y busquen objetivos más sencillos, que no seamos nosotros, ¿no? Entonces, por mi parte, creo que son todos los comentarios que quería. Después en luego si preguntas, si tenéis dudas. Y bueno, con los problemas técnicos que hemos tenido al principio, pondremos a vuestra disposición las diapositivas para que podáis tener también estas pequeñas guías de recomendación y seguirlas por vuestra cuenta. Muchas gracias.
Pues buenos días y me voy a sacar la mascarilla como habéis hecho por un momento. En primer lugar, bueno, soy Juanjo Talén, soy el director jurídico de Juristec, que es una consultora de 20 años de antigüedad que precisamente agrupa técnicos informáticos y abogados, lo cual considero que es un acierto que la composición de las mesas sea híbrida en ese aspecto, ¿no? Y lo celebro, agradezco la invitación a CAEP y a GSBit. Y bueno, primero comentaros que me ha sorprendido el enfoque que le habéis dado Natalia y Jordi, ¿no? Porque acostumbro a escuchar a técnicos hablar de ciberseguridad y casi siempre habláis desde un punto de vista muy técnico y muy pocas veces habláis de personas, ¿no? Entonces, he de reconocer que me habéis chafado el enfoque porque iba a hacer una crítica de siempre, ¿no? Yo vengo a hablaros de personas, vengo a hablaros de eso que llamáis factor humano, que es verdad que está en los papeles lo del factor humano, personas, que al final ciertamente voy a hacer una defensa de esa bandera, de la condición de ser humanos y no puede ser de otra manera porque en ciberseguridad, y podemos empezar con la primera diapositiva, mi concepto de ciberseguridad, el que tengo en los papeles y el que he heredado es ese, ¿no? El cuidado de entidades y personas mediante implantación de medidas organizativas, técnicas y jurídicas destinadas a la protección de los sistemas y redes. Básicamente ese es el comúnmente conocido, ¿no? Ahí se habla de información, pero es que yo solo vengo a hablar de un tipo de información, que es a la que me vengo ocupando los últimos 20 años. De la otra sé poco. Por tanto, voy a centrar el tiro. Factor humano, entre comillas, las personas, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de factor humano? Os voy a dar una doble vertiente. Hablaba Natalia de ese porcentaje tan alto, ¿vale? Que la última memoria de la agencia cifra en un 85% de la vulnerabilidad, de la entrada, de la amenaza o de la principal debilidad de un sistema, que es la condición de la persona, ¿no? Nos equivocamos en el uso de contraseñas, en la adaptación a la implantación de una medida de seguridad que no contemplamos, que a lo mejor están muy bien diseñadas, pero a lo mejor no tan bien implantadas, ¿no? Y que no conocemos, no tenemos la formación, etcétera, ¿no? Por tanto, en primer lugar, desde ese punto de vista, las personas como factor de riesgo, ¿vale? Como principal debilidad y como un riesgo a mitigar, ¿eh? Habéis oído ya hablar de protección de datos, porque seguro que habéis estado en charlas, en conferencias desde el 2018 que os han hablado del cambio de paradigma que supuso el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que entró en vigor en 2018. Bueno, básicamente lo que hace es analizar el riesgo, ¿vale? Ese es el cambio de paradigma. El riesgo en esa materia puede ser el factor humano. Pero la segunda condición de la persona, para mí, y es fundamental, es que es un activo a proteger. No el único, ¿eh? De acuerdo que no el único. Yo vengo a hablar de ese activo a proteger, ¿eh? Hablabas de las historias clínicas, eso es un activo a proteger. También la estrategia, lógicamente, y la estrategia empresarial no forma parte de mi ponencia y de lo que os voy a hablar, ¿vale? Pero sí de los datos de vuestros clientes, los datos de vuestros trabajadores, los datos de vuestros potenciales clientes, los datos de vuestro CRM, etc., ¿vale? También voy a proponer un cambio en la manera de definir o de dirigirnos cuando estamos hablando de seguridad, ¿vale? Yo hablo de brecha, o la agencia habla de brecha de protección de datos. Ya no habla de brecha de seguridad. Es verdad que en los últimos documentos de la agencia hace un análisis y dice, se entenderá por brecha de protección de datos también aquello que afecta a seguridad. Pero hablamos ya nosotros ya de brecha de protección de datos. Incluso cuando tenemos que notificar a la agencia una brecha, ya hablamos de brecha de protección de datos. Entendido como un incidente de seguridad, ciertamente, que afecta a la destrucción, a la pérdida, a la alteración
a la comunicación o al acceso no autorizado, ¿a qué? A datos de carácter personal. La definición de dato de carácter personal es aquella información que permite la identificación inmediata o posterior de un individuo, de un ser humano, ¿vale? Por tanto, ahí entran, pues, gran categoría de datos de carácter personal. Seguimos. Muy bien, si tenemos ese incidente, tenemos que acudir a dos artículos, el artículo 33 y el artículo 34 del Reglamento General de Protección de Datos, y tenemos que valorar si estamos ante un supuesto de obligación de notificar, ¿vale? No todo se tiene que notificar, esta es la primera posición. Pero también os tengo que decir que cualquiera de vosotros, cualquiera de las empresas que estáis aquí presentes o que nos estáis escuchando, sois susceptibles de estar en un supuesto de estos y de obligación de notificar, ¿vale? Cualquiera. No, y la pregunta es, ¿pero no tenemos delegado de protección de datos? Da igual. Si manejáis información de carácter personal, que conozco muy pocas empresas que no la manejen, estáis en condición o sois empresa o entidad susceptible de estar, pues, en un momento dado enfrentándoos a uno de estos supuestos. Nosotros en el despacho, en los últimos 2 años, hemos visto incrementado el nivel de notificaciones de una forma muy, muy elevada. Es verdad que de lo que os voy a hablar es el análisis que nosotros hacemos, precisamente para ver si debemos notificar o no debemos notificar. Y aquí, ojalá ahora pudiese parar la grabación, no la voy a poder parar, entonces me voy a mover en unos términos de equilibrio, ¿vale? Y después, si queréis, offline, ¿no? O en petit comité podemos comentar algunas cosas. Como consultor, mi diapositiva va a estar a disposición de todos, ¿vale? Y mis diapositivas o mi presentación. Pero os sugiero también que hagáis un análisis jurídico, ¿vale? Desde el punto de vista de asesoría jurídica, ¿vale? No sé si me he explicado suficientemente. El artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos establece que el incidente de seguridad debe ser notificado cuando constituye un riesgo para los derechos y las libertades de las personas, de los seres humanos, ¿vale? Un riesgo. Pero es que después el artículo 34 dice que cuando no estamos solo ante un riesgo, sino que estamos ante un alto riesgo de que se vean comprometidas los derechos y las libertades de las personas, la obligación también es de notificar a los afectados, ¿vale? Os pongo un supuesto. Un supuesto que acaeció hace años, no había ni Reglamento General de Protección de Datos, sí que había el OPD del 99, en la que se produce por mecanización, un proceso de ensobramiento de de informes médicos que hacían referencia a una clínica de fertilidad o de fertilización. Por tanto, todos los pacientes eran mujeres, ¿vale? Y entonces se va ensobrando, pues, cada informe dentro de un sobre que ya venía predeterminado con un nombre. En un momento dado se produce un colapso de la máquina, ¿vale? Y el ensobramiento no coincide, el informe con el destinatario al que iba dirigido el sobre, y se produce en un momento dado y se envían 200 sobres en el que, por ejemplo, figuraba el nombre de Mercedes García y el interior del informe iba dirigido a María Gómez, ¿vale? Eso es un incidente de seguridad, o desde mi punto de vista ahora lo definiría como brecha de protección de datos, ¿vale? En el cual estamos dirigiendo información de carácter personal, en el que puede haber, en mi opinión ahora lo calificaría como un alto riesgo para la afectación de derechos y libertades, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos poner en conocimiento de un tercero información sensible respecto a la salud de un individuo, de una persona. Ese es el análisis que tenemos que hacer caso por caso. Nosotros examinamos una serie de parámetros, siempre en base a los que nos está guiando la agencia, y a veces determinamos no es necesaria la notificación, en otros casos sí es necesaria la notificación a la agencia, y en otros casos determinamos no solo vamos a dirigirnos a la agencia, sino que tenemos necesariamente que dirigirnos también a los afectados. Muy interesante en ese caso. Se complica, se bloquea, se colapsa la empresa,
En el mes de agosto tuvimos la última notificación, me quedé sin vacaciones, pero bueno, forma parte también de las brechas de protección de datos. No tienen vacaciones, ¿no? O no respetan las vacaciones. Voy acabando, ¿eh? Cuando hablamos de obligación de notificar a la agencia, pensad que estamos hablando de esa diligencia que debemos tener en el tratamiento de datos. Aquello que ha comentado tanto Jordi como Natalia. El principio de responsabilidad proactiva, que es la traducción de accountability, que es el término que en la primera redacción o en la redacción anglosajona del Reglamento General de Protección de Datos se acuñó. Si tratamos datos de carácter personal, estamos obligados a imponernos medidas de diligencia respecto al tratamiento de esos datos. Y una de las medidas de diligencia es observar si ha habido una brecha de protección de datos y actuar en consecuencia. La actuación en consecuencia es la notificación en 72 horas desde que se tenga constancia. Lo he querido poner porque muchas veces tenemos muchos problemas para definir ese plazo y la constancia se puede mover a veces en minutos. Cuando hablamos de 72 horas no son hábiles, son naturales. Cuando hablamos de días son hábiles, ¿vale? Lo digo porque también es posible que hagamos una notificación gradual. O sea, al principio no tenemos toda la información, entonces abrimos una notificación inicial, decimos nos está pasando esto, y entonces la agencia nos va a dar traslado por 30 días y en esos 30 días sí que son hábiles, ¿vale? Siempre mediante comunicación por registro, por sede electrónica de la agencia. La agencia no permite ningún otro tipo. Y no implica necesariamente ni un procedimiento sancionador, ni siquiera un procedimiento administrativo. O sea, afortunadamente las 6 notificaciones que hemos tenido en el último medio año más o menos, casi ha ido una por mes, las hemos cerrado en archivo. La agencia ha considerado, fijaos, la agencia ha considerado qué bien esta empresa, qué bien esta entidad, que ha velado por su principio de accountability, de responsabilidad proactiva. O sea, ha cumplido con su deber de ver que tenía una brecha de protección de datos y ha cumplido con su deber de notificarla. Ojo, a sensu contrario. Si tenemos la evidencia de que hay una brecha de protección de datos y decidimos no notificarla, que es una decisión, forma parte lógicamente, de las personas que tienen que tomar esa decisión, sí que si nos pillan con el carrito del helado, ahí sí que hay sanción, ¿eh? Ahí sí que hay procedimiento, o se abre un procedimiento sancionador, se incoa un procedimiento sancionador necesario, ¿vale? Después ya veremos cómo acaba. Y después, finalmente, aunque no haya obligación de notificar la agencia, o si estamos en un supuesto de que no vemos comprometidos, no hay un riesgo para los derechos y libertades de las personas, llegamos a esa conclusión, sí que debemos documentar la brecha, es decir, oye, no hay una brecha notificable, pero hay una brecha, la debemos documentar y debemos ver establecer cuáles son los hechos que nos llevan hasta ese punto y cuáles son las medidas paliativas o correctivas que hemos establecido. Eso sí que debemos hacerlo en todo caso. Cuando debemos notificar a las personas afectadas, que son casos muy complicados, ¿vale? En el caso, por ejemplo, que os he comentado del ensobramiento, nosotros lo hicimos una notificación, pusimos en marcha un call center para de las 200 personas que iban a recibir esa carta que iba dirigida a una persona distinta. Fue la medida correctiva inmediata, poner en marcha un call center inmediato con 24 horas de servicio y conseguimos parar la apertura de 198 cartas, ¿vale? Por tanto, al final se mitigó al máximo pues ese error, ¿no? Y ojo, aunque nosotros decidamos que no vamos a notificar a los afectados, la agencia nos puede decir, te toca. Aunque tú hayas dicho que no es un alto riesgo, porque bueno, has valorado otras cosas, no era un número tal, la agencia te puede decir, no, pasa por el tubo y notifica a las personas afectadas. Son cuestiones más de intendencia, pero las tenéis en la norma, ¿no? Cómo se notifica una brecha de protección de datos a las personas afectadas debe hacerse mediante un lenguaje claro y sencillo, debe poderse entender qué es lo que ha pasado. Aquí rige el principio de transparencia. Si hay un delegado de protección de datos, a quién pueden dirigirse como delegado de protección de datos, pero si no hay, debemos poner un responsable
de la empresa puede ser pues, el CEO, puede ser el asesor jurídico, puede ser el gerente, el director general o quien asuma la responsabilidad y la toma de decisiones y que pueda responder por la empresa. ¿Cuál es la descripción general del incidente? ¿Qué es lo que ha pasado y en qué momento se ha producido? ¿Cuáles son las consecuencias que ya se han detectado respecto a la afectación de datos personales? ¿Qué tipo de datos, y es muy importante, han resultado afectados de cada una de las personas afectadas? ¿Cuáles son las medidas que ya hemos implantado para mitigar o para reducir al máximo y controlar los posibles daños? Y cualquier otra información que pueda resultar necesaria o interesante para los afectados, ¿no? Que nos van a hacer muchas preguntas. Respecto al riesgo a mitigar, esa capacidad o esa debilidad que tenemos en el factor humano, esa memoria de la agencia que es de, bueno, la última publicación es de hace poco más de un mes, de febrero de 2022, fija en el 85% de las brechas de protección de datos en el 2020, que es el último que tienen datos desde la agencia o la memoria que han hecho, tienen origen en el factor humano, como ha dicho antes Natalia, ¿no? Los datos personales forman parte también de las garantías de la cadena de seguridad. Aquí tienen que ver con datos, metadatos, pues la huella digital, incluso datos referidos al entorno social y familiar del individuo. Y aquí pues habéis hablado también del concepto de ingeniería social, ¿no? Bueno, sí. Viene a decir la agencia, ¿no? Fijaos que ingeniería social puede ser que consiga el que quiere ser intruso, ¿no? El intruso que se abra la puerta desde dentro, ¿no? Que seguramente es la forma más fácil de entrar en la casa, ¿no? O, mejor dicho, que se ejecute directamente lo que el intruso precisa mediante engaño, ¿no? Bueno, ya me dicen que acabe. Tipos de ataques que hay, los que a mí me interesan, ¿vale? Porque estoy hablando de protección de datos. Hay ataques masivos que muchas veces van al volumen, van a la cantidad. Esos me interesan poco, pero hay ataques que la agencia ha venido a llamar peculiares, peculiares o peculiarizados, ¿vale? Que aquí requieren de recogida previa de datos para conocer el entorno social, el entorno familiar del individuo, la condición de CEO, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues ya van muy dirigidos, son mucho más sutiles, son mucho más finos y esos son los que requieren de recogida previa de datos de carácter personal y además beben de múltiples fuentes, no solo de una, no solo de la propia organización. Pensemos que los datos de nuestros trabajadores pueden estar también en redes sociales en los cuales a lo mejor se vuelca mucha más información que la que pueden tener de nuestros sistemas. Y acabó, Tona. Hay una frase que me gusta mucho y que la vi en el informe de la agencia de febrero de 2022. Y además me encanta que me hayáis invitado a esta mesa, porque a veces me sacan fuera de las mesas de ciberseguridad, porque no entienden que datos y ciberseguridad, a lo mejor datos personales y ciberseguridad, muchas veces son primos hermanos. Sin privacidad no hay ciberseguridad. Sin privacidad no hay ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad debe dirigirse a las personas. Y ahí, enhorabuena por vuestras aportaciones, tanto Natalia como Jordi. Y además, si no, y aquí me voy a lo mejor a un entorno mucho más macroeconómico o macrosocial que pueda ser las pymes, si no pueden suponer un elemento de control en el ejercicio de poder, ¿vale? Mucho más que dirigirse precisamente a las personas. Y acabo con una frase como ha hecho Jordi. Me encanta el considerando 4 del Reglamento General de Protección de Datos. No dejo de usarlo cuando tengo la oportunidad. La protección de datos debe estar concebida para servir a la humanidad. Si ese es el enfoque que tenemos también en el diseño y en la implantación de nuestras medidas que tengan que ver con ciberseguridad y con protección de nuestros datos personales que incluimos en nuestros sistemas y redes, seguro que estamos acertados. Muchas gracias. El Juanjo, que si no se me va. Això del considerando 4. Jo hi ha dues coses que m'agraden molt dels advocats, que són els considerandos i els otros 6. Vull dir,
És una cosa que fora del vostre entorn me fa molta gràcia. De moment no hi ha preguntes en el xat. No sé si qualcú aquí voldria fer qualque pregunta, aclaració. Si no canviamos de mesa, sí. Canviem de taula. Bueno. Fàcil, que fàcil tot. Bé, ja vos he de dir abans, demanar disculpes a en Jordi, perquè se mos ha trencat el tema de les presentacions quan justament es posaves tu, i no sé si gent a casa, aquí segur que s'ha vist, i no sé si ha quedat gravat, quan he intentat compartir jo la meva pantalla, que ha comparegut una cosa que jo trobo preciosa, perquè fa 30 i pico anys que presideix que nostra, que és Escopiu a la closca pelada dels cretins, que és un bocí d'un cal·ligrama d'en Joan Salvat Papasseit, perquè és probable que inclús a la ciberseguretat la resposta ja és a la poesia. Llavors jo estic contínuament amb aquesta frase damunt jo. Ara pujaran, o toquen pujar, en Jorge, en Xavi Marc i en Javier Pérez, que és l'únic que no veig de moment a Espanya, per fer aquesta, la segona part d'aquesta trobada d'avui. A mi se m'ha tancat el Word, el tornem a obrir. Vale. Ara, No sé, sort. en Javier, Jorge i tu. Així. Si trobeu que no el canviem, les coses estan per canviar-les. En Javier Pérez, fundador de 3 dígits, mos exposarà això, 25 idees d'acció per intentar tenir ciberseguretat dins les empreses. Després en Jordi, en Jorge Morell profunditzarà una miqueta més en què fer legalment quan descobrim que mos han hackejat. I en Xavi Marc acotarà encara més el tema davallant les ajudes del kit digital després de la ciberseguretat. I listos. Ciberataques. Algo ha cambiado. En los 90 teníamos, digamos, ciberataques con muchos de los primeros virus, malware, que ni siquiera realizaban daños, ¿no? Simplemente mostraban mensajes o buscaban cierta celebridad reivindicando algo, ¿no? Había ping-pong, bouncing balls, barrotes, etcétera, ¿no? La propagación era muy pedestre por disquetes y cosas así, ¿no? Luego ya empezó la propagación rápida a través de, sobre todo, correos electrónicos, ¿no? Hay virus muy famosos con bastante efectividad en el momento de la propagación y el alcance y la gravedad de los ataques fue aumentando. I Love You, Clef, Blaster, etcétera. Pero ya se ha convertido en un negocio, ¿no? Aunque el phishing que existe desde hace mucho tiempo se generalizó a través del uso del correo electrónico, la diferencia fundamental de estos últimos años es que la producción de malware se ha convertido en un negocio. Fundamentalmente, aunque no únicamente, phishing, suplantación, conseguir engañar, suplantar para robar, y ransomware, secuestrar información y extorsionar a sus propietarios, tanto por encriptación y con ello por pérdida de acceso a la información y a los datos, como por amenazas de publicación de información confidencial y datos personales. Como es un negocio, hay grupos maliciosos invirtiendo en ello. Entonces, en la actualidad, el negocio de los ciberataques, como decía, se ha convertido en un negocio. Como es un negocio, hay grupos invirtiendo en ello. La inversión se basa, en general, en pura estadística. Es obvio que puede haber ataques dirigidos, pero bueno, cuanto más sistemas se infecta o suplanta, más probabilidades tendrán los malos de cobrar dinero de sus afectados. Hay sistemas completamente automatizados, de propagación masiva, aunque seas completamente desconocido, y todos estamos expuestos. Por ello es necesario actuar. ¿Qué hacer, ¿no? Tenemos de todo, ¿no? 1000 cosas por hacer, 1000 cosas que nos afectan, pero hoy, de un modo un poquito simplista y pragmático, entiendo que para nuestro, digamos, target de pymes, vamos a comentar. Hay muchas cosas, ¿eh? Las paso porque en 15 minutos no me da tiempo.
La ciberseguridad absoluta no existe y puede ser muy compleja. Ya lo han dicho aquí diversas veces, en fin, no hace falta intentar ser perfecto, no es posible. Proteger infraestructuras críticas como bancos, energía, comunicaciones, transporte de una manera fiable requiere de inversión y seguimiento constante, 24/7, de equipos multidisciplinares de profesionales experimentados. Es muy costoso. Las pymes se preguntan cómo empezar, cómo actuar, cuánto cuesta. Bueno, pues vamos a proponer 25 medidas fáciles de entender e implantar, al alcance de cualquier empresa, y vamos a ir de más fáciles a más complejas, entendiendo el target al que me dirijo, perdón por mis colegas CEOs y empresarios de tecnología, porque bueno, como decía, la seguridad absoluta no existe. Haz copias de seguridad, es, yo diría, la primera medida, ¿no? Fundamentalmente de los datos, aunque también procúrate poder volver hacia atrás varios días y tener almacenamiento de tus copias razonablemente separado del almacenamiento de tus datos, y considera el uso de extraíbles o de la nube para estar más securizado. Y haz pruebas de recuperación periódica, ¿no? Supongo que todos nos hemos enfrentado alguna vez a una recuperación de copias de seguridad pensando que las teníamos y luego no es posible recuperar, ¿no? Bueno, pero presta atención también al tiempo de recuperación en caso de desastre. Ya tenemos la copia de seguridad, pero ¿cuánto vamos a tardar en volver a operar en el caso de que tengamos un ciberataque o un desastre informático grave que nos inhabilite? No basta con copiar la información, base de datos y datos de ofimática, ¿no? Archivos de ofimática. Hay que tener en cuenta la recuperación de la operativa. Por ejemplo, vía copias y recuperación de máquinas virtuales. Sirve también para on-premise. También conviene hacer pruebas periódicas de recuperación. O sea, el concepto es, no solo tengamos copias de seguridad, sino planteémonos cómo vamos a recuperarlas y cuánto tiempo vamos a tardar en hacerlo. Antivirus, sí, es obvio. Pero bueno, no siempre esto tan obvio está implantado, ¿no? Aunque su efectividad ha bajado en los últimos años, también ha aumentado su sofisticación. Hay sistemas basados en heurísticas, en correlación de datos, en prevención de día cero, en firewalls integrados, informes, etcétera. Y mantenerlo actualizado, muy importante. No basta con tenerlo, no basta con comprarlo, hay que tenerlo actualizado. ¿Implanta un firewall, un cortafuegos? Sí, también es obvio, claro que sí. Pero también es fundamental, ¿no? Además, han devenido en UTMs, ¿no? En sistemas unificados de gestión de amenazas que proporcionan múltiples sistemas de seguridad. Me han quitado la presentación. Vamos allá. Foco. Ponéis otra vez el foco. Ahora. Y bueno, también mantener actualizado el firewall. Vale, control de accesos. Sí, claro, también es obvio. Hay que disponer de un control de accesos a cualquier ordenador o aplicación de la organización. Y deseablemente con identificación, con autenticación, es decir, que sea quien creemos que es, con una autorización a lo que puede hacer y con capacidad de auditoría para poder saber alguien que ha hecho, por ejemplo, en el caso de una brecha de seguridad, tener controlado qué es lo que ha ocurrido. Más cosas. Establece una política de contraseñas. Sí, ya tengo los accesos, pero es correcto. Aquí ofrezco un gráfico de Hive Systems con un cálculo de cuánto tiempo tardan en craquear un password dependiendo de su complejidad, ¿no? Consideramos que mínimo 10 caracteres, mínimo mayúsculas, minúsculas y números, bloqueos de usuarios tras intentos de entrada, en fin, diversas cuestiones estándar que ayudan a que esto sea sostenible en el tiempo. Más cosas, actualiza tu Windows. Ya sé que hay otras cosas que no son Windows, pero bueno, es por ir al grano, ¿no? Oye, actualiza tu Windows. Los sistemas operativos tienen vulnerabilidades que los ciberdelincuentes aprovechan. Cuanto menos actualizado está un Windows, más vulnerabilidades tiene. Más tiempo hace que se conozcan, más tiempo hace que se conocen las vulnerabilidades y más automatismos hay en los sistemas de aprovechamiento de dichas vulnerabilidades. Y cuanto menos actualizado tienes tu Windows, más vulnerable es. Por tanto, análogamente con otras aplicaciones, Office, etcétera, también conviene actualizarlas. Y retira todos los Windows Vista, XP, Windows 7 y yo te diría que incluso los 8 y los 8.1. Protege tu Windows, no desactives el firewall, no desactives el antivirus, no dejes los Windows con la capacidad de administración total para todos los usuarios, es algo relativamente peligroso. En caso de infección, su capacidad de afectación será mayor.
Establece políticas de seguridad en los PCs, desactiva la capacidad de los usuarios de ejecutar aplicaciones desconocidas, desactiva la capacidad de los usuarios de instalar aplicaciones desconocidas, no dejes acceder a tus usuarios al panel de control y redirecciona las carpetas de los usuarios a un servidor corporativo, digamos, particionado, con datos estancos, bien gestionado y sobre todo con copias de seguridad. Introduce múltiples factores de autenticación, es lo que se ha dado en llamarse MFA, o también a veces 2FA si vamos a doble. Consiste en validar mediante un código que el usuario es quien dice ser en el momento de iniciar la sesión a los sistemas. Es lo típico que nos están enseñando los bancos vía SMS u otros métodos, ¿no? Mejóralo con identificación biométrica como huella dactilar, cara, etcétera. Y hay otros sistemas como Google Authenticator, Microsoft Authenticator, WatchGuard Authpoint, etcétera. Intenta gestionar una identificación y o autenticación única, ¿no? Es lo que llamamos Unique ID o Single Sign-On, para facilitar y flexibilizar el acceso por parte de los usuarios y que sea más simple. Gestiona tus procesos de altas y bajas de usuarios, de trabajadores. Es necesario tener documentados e implantados los procesos de alta y baja de trabajadores y de sus usuarios asociados. Debe estar claro a qué sistemas deben habilitarse acceso a un usuario. Solo hay que habilitar acceso a los sistemas estrictamente necesarios, no a todos, y sobre todo debe estar procedimentada y coordinada con recursos humanos la forma de desactivar esos accesos cuando un trabajador causa baja en la empresa. Controla los datos de la empresa. La empresa puede poner sistemas a disposición de los usuarios, por ejemplo, servidores de ficheros, etcétera, pero los usuarios comparten información con otros teletrabajadores. Hay que tener cuidado y saber dónde están para tenerlos mejor protegidos. ¿Vale? Hay muchos sistemas. Compartimenta el acceso a datos, ¿no? Cuando tenemos una brecha de seguridad, si se produce a través de un usuario, si tiene los datos compartimentados, si los tienes estanqueizados, pues obviamente la capacidad de infección será menor. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de construir, sobre todo, sistemas de carpetas, de ficheros, de carpetas de organización, de departamentos, etcétera. No abras puertos de tu router o firewall. Hay diversas tecnologías para hacerlo. Eso de tener abiertos los puertos de RDS o sea, de Terminal Server u otros puertos es difícil. Establece VPNs SSL o VPNs IPsec u otros tipos de VPN para que los usuarios se conecten a los sistemas y estos sean más seguros. Protege tu Wi-Fi. También hay sistemas automáticos de intrusión en redes inalámbricas Wi-Fi, aunque tengan contraseña. No tengas Wi-Fi abiertas sin contraseña. Cambia la contraseña de acceso a la Wi-Fi de vez en cuando, o incluso si intégralo con tu sistema de usuarios, como decíamos antes. Implanta servicios de nube, SaaS, ¿no? Digamos que mantener la seguridad de sistemas y la disponibilidad de los mismos es algo complicado, que requiere profesionales experimentados. Entonces, los sistemas habituales, más habituales como el correo electrónico, hay plataformas como las de Google y Microsoft que todos conocemos, que están administradas, que tienen su seguridad. Aprovecha e implántalas, vivirás más tranquilo. Distingue los correos electrónicos externos, es una medida fácil de hacer, los sistemas te los dan, pon ahí una lectura de este es un correo electrónico externo, evitarás ciertos tipos de, minimizarás el riesgo de ciertos tipos de ataques como lo del timo del CEO y cosas así, que nos piden que hagamos una transferencia pensando que son compañeros y en realidad te lo están enviando desde fuera porque te están engañando. Implanta un repositorio de contraseñas, también lo han dicho hoy, ¿no? Un sistema seguro donde están todas las contraseñas encriptadas, organízalo por usuarios, por departamentos, por organización, etcétera. Es más fácil después poder cambiar las contraseñas y mantenerlas cambiando a lo largo del tiempo para que no sean siempre las mismas. Se puede sincronizar con el móvil, con el PC, con el portátil y dan muchas posibilidades. Implanta una gestión de accesos privilegiados. Hay veces que hay cuentas que son muy importantes en sistemas con algo más de complejidad, con algo más de diversidad. Hay sistemas que nos permiten tener a buen recaudo las contraseñas, los usuarios y contraseñas privilegiados y que nos permiten gestionarlo de una manera más segura y más centralizada. Es algo bastante efectivo, ¿no? Implanta también un NAC, un Network Access Control, que es un sistema que en este caso lo visualizo aquí para redes físicas, pero que bueno, básicamente intenta minimizar el riesgo de que si tú tienes una empresa, puede ser un hotel, pero no tiene por qué ser un hotel, que tienes rosetas por ahí por las paredes, cualquiera puede ir a pincharte un portátil y está en tu red. Trabaja en alguna manera de que no sea tan fácil y pon algún sistema de estos como los NAC
que minimizan esos riesgos. Implanta un NAC también para teletrabajo. Hay sistemas que nos permiten controlar qué es lo que debe cumplir un PC para poderse conectar a nuestro sistema, ¿no? Que tenga un Windows actualizado, que tenga un antivirus actualizado. Es una medida de seguridad, en fin, relativamente bastante simple y que nos proporciona seguridad, sobre todo ahora que tenemos usuarios por todas partes. Los tenemos móviles, itinerantes, teletrabajando, en casa, nómadas, de todo tipo. Bueno, implanta también un control de la navegación. Es obvio, minimizas el riesgo. Si controlas que los usuarios no naveguen por donde hay más riesgo, pues obviamente ni siquiera por equivocación, ni siquiera por enlaces fraudulentos, ni siquiera por phishing, ni siquiera por correo spam, pues vas a minimizar el riesgo de que vayan a sitios donde es peligroso, donde hay hackers esperando hacerse con el control de tu PC, de tu navegador e incluso suplantarte, ¿no? Lo mismo para las aplicaciones de Internet. En Internet hay de todo y hay aplicaciones de todo tipo, como son desde sistemas de transferencia de datos masivos, como pueden ser WeTransfer, Dropbox, Google Drive, etcétera. Hay sistemas que permiten controlar que no te puedas autenticar en Google Drive o que no te puedes autenticar o que no puedes hacer streaming. Es una manera de controlar que los usuarios también, ni siquiera por equivocación, no por mal uso, vayan por donde hay más riesgos. Hay otras muchísimas medidas de seguridad, muchísimas, ¿no? Inabarcable, ¿no? Que sí hay que controlar los móviles, dónde están los datos de la empresa, ¿no? Muchas veces los usuarios tienen una mayor capacidad, una mayor potencia en sus móviles que los ordenadores de las empresas. Es conveniente tenerlo en cuenta y es conveniente implantar sistemas de gestión de ellos, ¿no? Y también es obvio, uno de los actos más efectivos que puede hacer una organización es implantar un sistema de gestión del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, porque ahí inmerso existen ya obligaciones y capacidades a dotarse que de pronto aumentarán la entropía en ciberseguridad en la organización. Bueno, aquí hay algunas referencias. Gracias a todos. Bueno, bon dia. Super. Buen día, buenos días. Primero de todo, gracias a GSBit y CAE por la invitación. Yo voy a asustaros un poco, pero con la parte jurídica, que es otra variante. Esto simplemente, yo creo que esto podéis minimizarlo, porque tenéis aquí un pequeño, lo digo por si queréis quitar esa parte. Yo voy a hablar en los próximos 15 a 20 minutos de qué hacer legalmente cuando descubres que te han hackeado. Simplemente quién somos. Nosotros soy el responsable de términos y condiciones, que es un despacho especializado en derecho a nuevas tecnologías. Llevamos trabajando el mundo de la ciberseguridad algunos años ya. Fuimos premio ESET en 2020 sobre un artículo relativo a los aspectos legales de los programas de bug bounty programs, es decir, para buscar errores en programas informativos. Y el contexto en el que quiero un poco iniciar esto es que las pymes son el objetivo del 70% de los ciberataques en España. Es decir, pymes es igual a mayormente eres quien van a buscarte, ¿vale? El índice, un poco lo que quiero contar es una breve idea sobre el entorno, los pasos a dar, sobre todo legalmente en dos cuestiones, phishing y ransomware, que se han comentado mucho, y unas breves conclusiones, ¿vale? Eso, lo que vamos a ver aquí es efecto paranoia. En general todo el mundo va a salir muy asustado de hoy. O sea, ya entiendo que ya se está pasando, pero simplemente que lo tengáis presente. Como decía antes, el 50% de las pymes como entorno fueron ciberatacadas, aunque muchas de ellas lo esconden. Eso es un poco el primer contacto. Es decir, el impacto real es muy grande en pyme. Es muy presente, es muy habitual, pero en general se esconde. Eso seguro que conocéis muchos casos. Como decía antes, yo incluso subo el porcentaje del 85 al 95%, la formación es básica. Es seguramente una de las áreas donde más rentable sale prevenir que curar. Curar aquí sale carísimo. Entonces es infinitamente más barato prevenir. Eso sí que está claro.
El tiempo de respuesta. En general, una pyme se entiende que tarda una hora más o menos en detectar un ciberataque y tarda unas 5 en detenerlo. El tema de respuesta, seguramente, lo decía antes Juanjo, cualquier tema de ciberataque te rompe el día. El día, la semana o el negocio, según cómo se ponga. O sea, es una cosa que requiere estar muy encima siempre. No sé si estoy pasando o no está pasando. No está pasando. Se ha quedado ahí, no sé si... Atención. No se está moviendo, no sé si alguien... No se está moviendo. Ahora, súper, gracias. El 60% de las pymes en general no se recupera un ciberataque. Por eso es bueno tener en cuenta, uno, que somos principal objetivo y segundo, que la prevención, por suerte, en general va a ser importante. Es decir, pueden ser tiene un impacto muy serio y por eso merece la pena hacer el esfuerzo, ¿vale? Dicho esto, pasos a dar legalmente en esos dos grandes asuntos, los más comunes. El del phishing inicialmente, luego haremos ransomware. Simplemente un poco por contextualizar, si quería un poco hablar del el concepto de phishing. Lo hemos hablado mucho, pero yo me gusta dar conceptos de todo. Más que nada el envío de un correo electrónico, SMS también en ocasiones, pero correo electrónico lo más habitual, de alguien que simula ser legítimo, normalmente pues un cliente, el banco, cualquiera similar. Y los objetivos son robar información, realizar un pago indebido, que suele ser el gran problema, o infectar un dispositivo, ¿vale? Suelen incluir archivos o enlaces fraudulentos. Que conste que, sobre todo en pandemia, es con diferencia el método más común, extremadamente común. Por tanto, con el phishing hay que ir con mucho ojo. Tiene variantes que yo quería comentarlas. Hay una variante que les he hablado antes, que es el spear phishing, que es lo que llaman... phishing no deja de ser más que tirar la caña para pescar. Spear phishing es tirar con lanzas, con el arpón. Entonces, aquí lo que se busca es un objetivo muy concreto. Se ha hablado antes, es cuando haces el trabajo de saber quién está detrás, y yo le lanzo ahí un arpón muy concreto. Normalmente, eso está muy vinculado a lo que llaman el fraude del CEO. Entonces, es alguien al que teledirijo el ataque en este caso. Luego hay una otra variante que se llama el phishing, que lo hemos conocido, que es más que nada lo mismo, pero se hace por teléfono normalmente, con voz. Simplemente, hace 2 semanas, un caso que conocimos, a un conocido le llama al BVA. Le dice, te acabamos de enviar una notificación por SMS diciendo que estás sufriendo un ataque. ¿Es así? Sí. Es que lo estamos viendo y necesitamos tu código para evitarlo. Se asusta a la persona. ¿Qué hace? Le da el código. Lo que acaba de hacer es facilitar que le defraudaran 1.950 euros. Para que le llamamos BVA, todo sale BVA, etc. De hecho, incluso el banco tiene dudas de cómo han conseguido eso. Esto es phishing. Phishing tiene una variante también muy conocida que yo la he sufrido 2 veces, por ejemplo, y también conocemos clientes, que es cuando te llama Microsoft. Microsoft te dice, oye, tienes que actualizar Windows o me das acceso a tu ordenador. Tú piensas, ostras, pues a lo mejor así que lo necesito, porque en verdad hace poco tuve una notificación. Lo que hacen es acceder a tu ordenador y en remoto empiezan a hacer lo que necesiten. Entonces, cuando llama Microsoft, en general, desconfiad. Si te llama el banco pidiendo cosas también, puede ser el banco, puede ser correos, puede ser las telecos, Vodafone, lo que sea. Mala idea. Siguiente con esto. Ahí estamos. El ejemplo que quería poner en el caso de phishing. Esto tuvimos un caso de un hotel mallorquín conocido. Contrata una reforma, recibe una factura de carpintería de 110.000 euros, hace el pago pensando que todo está bien, descubre a las horas, días, que eso no se ha hecho el pago donde no toca, ¿vale? Primer paso, llamar al banco. Si es un tema donde el tiempo es clave, si en 48 horas se puede hacer algo, es posible que se pueda tirar algo hacia atrás. Hemos tenido casos donde hemos recuperado dinero. Por desgracia, es un dinero que se mueve muy rápidamente, además fuera del espacio económico europeo. Es complejo. Pero bueno, sí o sí, lo primero es llamar al banco por lo que pueda pasar, ¿vale? Cambiar contraseñas, más que nada porque seguramente el atacante, poco o mucho, sigue por ahí dando vueltas. Entonces, nunca está de más hacer un cambio de todo lo que pueda estar afectado. Avisar a principales afectados. Pueden ser las personas que están en esas cadenas de correo, pueden ser terceros que tengan acceso a la cuenta, pueden ser la entidad que creíamos legítima, puede ser nuestro gestor, asesor fiscal, 1000 personas. Pero empezar a decir, oye, he tenido esto, mira, porque a lo mejor también te está intentando a ti atacar y nunca está de más. Una vez que hemos hablado con el banco por teléfono, lo ideal es empezar a hablar con ellos por escrito en todo. De hecho, repetir en parte lo que se ha hablado con ellos por teléfono y dejar constancia de todas las comunicaciones a partir de ese momento por teléfono o por escrito, que porque luego puede ser relevante a efectos si tenemos que ir a otras fases, ¿vale?
Contactar con soporte informático, pueden ser ya peritajes o no, pero aquí el objetivo es comenzar a recopilar pruebas de conexión o pruebas relativas a conexiones, IPs, dominios usados, porque si luego tenemos que denunciar y sobre todo luego tenemos que hacer otro tipo de acciones legales, nos interesa empezar a recopilar tanta información como sea posible. Entonces, todo lo que hablábamos antes era muy relevante. Presentemos denuncia. Ahora tenemos que, con todo lo anterior, voy a hacer un pequeño esquema. Tenemos que relatar esos hechos a Policía Nacional o Guardia Civil. Pueden ser ambas interesantes, o sea, ambas tienen distintas especialidades para ello. ¿Cuál sería el esquema de la denuncia? Muy sencillamente, suele ser en un phishing que se contrata a determinado proveedor, por ejemplo, aquí un carpintero, que se recibió un correo electrónico del proveedor en fecha X y aparentemente verídico. Es importante demostrar que yo pensaba que aquello era legítimo, o sea, que había ya al final ese error, que se procedió al pago de lo solicitado pensando que era el proveedor contratado, o sea, yo pensaba de verdad que estaba pagando el carpintero, o sea, y adjuntar pruebas de pantallazos, etcétera, es importante eso. Que pasado X tiempo, suelen ser horas, días, hemos tenido casos donde el atacante, nos parece broma, pero le metía prisa al atacado diciendo, oye, que no me has pagado todavía. Y la persona, la víctima, pensaba que estaba hablando con quien era legítimo, es decir, no se daba cuenta, le parecía extraño que alguien que se conocía de hace más de 20 años le estuviera metiendo prisa. Pero para que veáis que a veces son tan atrevidos que te dicen, oye, ¿por qué no estás pagando? Más se lo pueden decir como muy, no se lo dicen en plan, oye, José, que no me estás pagando. Le dicen, oiga, usted, que no me está pagando. Que tendrías que decir, hostia, ¿por qué me llama usted si yo hace 20 años que te conozco? Pero para que veáis a veces lo que ocurre. Entonces eso, que pasa X tiempo, se detectó el error con la transferencia, o sea, tan profesionalmente se desconoce dónde se encuentra el importe transferido y que el proveedor afirma no haberlo recibido. Eso es un poco el esquema muy básico que sería para presentar denuncia, ¿vale? Comprobar seguros. Los seguros en general, los que tendréis, no van a cubrir absolutamente nada, pero nunca se sabe. Pero hay ciberseguros. Tampoco los ciberseguros son la mayoría, lo más fenomenal del mundo, pero según el alcance que tengan pueden ser interesantes. Por tanto, mirad seguros, por si casualidad cae algo. Si no, pensad en ciberseguros, ¿de acuerdo? Controlar daños. A partir de esta fase ya estamos por escrito, pues indicar detalles al proveedor del que todavía demos el pago, pasos dados, etcétera. El problema es que hemos pagado 110.000 euros a alguien que no es el carpintero y le seguimos debiendo 110.000 euros. Eso fastidia muchísimo. Ha habido empresas que han estado a punto de caer porque pierdes mucho dinero. Hay que empezar a hacer barreras jurídicamente de, oye, yo sé que debo dinero, pero ahora mismo no te puedo pagar. Por tanto, legalmente hay que empezar a protegerse en ese sentido, por si no es un problema. Hacer el seguimiento de la denuncia, eso se puede hacer sin abogados. Si hay que tomar otro tipo de acciones, sí que se requiere, pero podéis hacerlo sin más. Pero bueno, ir un poco ahí haciendo ese seguimiento. Peritajes independientes, porque si hay que esperar a que llegue el juez y con el tiempo que pasa y te lo pide, a lo mejor han pasado meses y aquello ya no hay nada. Entonces es cuando el momento de, si no lo habéis hecho antes, consultar con alguien que a nivel técnico empieza a recopilar información que pueda ser luego relevante en seguir a un paso más allá. Y si luego la cosa se pone muy mal, empezar a analizar responsabilidades legales. A lo mejor todo el mundo es muy happy hour y todo está perfecto, pero llega un punto donde la gente no se entiende. Y hay que empezar a delimitar, oye, sí, yo sufrí a mí me enviaste un correo que parecía legítimo, pero el problema no vino por mí. Tus medidas de seguridad no están adecuadas, 1000 cosas. Porque a lo mejor hay que empezar a hacer líneas diciendo, yo respondo hasta aquí, pero no hasta allá, ¿vale? Eso en el caso del phishing. El ransomware es similar, pero tiene particularidades. El ransomware, para que se quede claro que es que un software toma el control de nuestro equipo y cifra la información para luego pedir dinero a cambio. Es como, yo siempre lo hago el símil, es como coger una jaula, meter ahí dentro nuestra documentación y cerrarla con llave. Y quien el atacante te dice, yo tengo la llave, ¿la quieres? Paga. Mayormente es el juego, ¿de acuerdo? Es enjaular o secuestrar nuestra información. Un ejemplo aquí, de despacho mallorquino, no vamos a hablar más, pero los despachos a veces también caen, entonces, bueno, conocemos alguno. Lo primero es una cosa muy obvia, pero desconectar absolutamente todo, internet, equipos, etcétera. La idea es no extender el virus al final, ¿de acuerdo? Puede ser muy problemático. Entonces, un desenchufón a tiempo parece una tontería, pero para empezar puede ser lo más ideal. Cambiar contraseñas de nuevo. Puede estar ahí siguiendo dando vueltas y rondando, por tanto el cambio de contraseñas también sigue siendo relevante. Avisar a potenciales afectados. ¿Por qué más que nada? Porque aquí se puede replicar ese envío o ese software y puede acabar en cuentas de clientes, proveedores, etcétera. Por tanto, podemos al final que esto se extienda mucho. Y además todo esto se hace también con la idea de generar buena diligencia por nuestra parte en este caso y reducir al mínimo posible la responsabilidad legal que potencialmente luego nos pudieran exigir. Entonces, todo esto tiene en cuenta eso.
Contactar con soporte informático, puede ser la parte de peritaje también. El objetivo de nuevo aquí es obtener prueba de conexiones, IPs, dominios usados, pero sobre todo el alcance. El ransomware es muy problemático porque yo quiero saber cuántos datos han visto alcanzados y qué tipo de datos. No es lo mismo dato personal, otro de carácter confidencial. Y aquí ya se puede empezar a pensar si tenemos copias, porque eso va a decir que hagamos algunas otras cosas luego. En general, no pagar. Es muy tentador, pero raramente va a traer algo bueno el ransomware. Hay casos que no queda absolutamente ni otro remedio, pero bueno, hay que buscarlo, hay que ver el caso exactamente y cómo plantearlo. Hay fórmulas, hay opciones, pero vaya, en general no paguemos. Pero bueno, ya digo que a veces la realidad es más dura de lo que parece. Presentar denuncia de nuevo, lo mismo de antes. Aquí de nuevo, hago un pequeño esquema. Policía, Guardia Civil. También se puede denunciar a INCIBE. Tienen una parte solo para ello. Cuando hay ransomware tienen un canal para ello y dan a comunicar, oye, estamos sufriendo ransomware o ataques de ransomware de determinadas entidades o correos. Entonces, bueno, también ayuda. ¿Cuál es el esquema de la denuncia en este caso? De nuevo, se recibe un correo electrónico en fecha X aparentemente verídico, que al interactuar con el mensaje y su contenido se perdió el control de X equipos o datos, todo eso se va juntando prueba, que el atacante solicita el pago de X importe para devolver el control o datos y que se desconoce dónde pueden encontrarse los mismos, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el esquema básico. De nuevo es un relato de hechos con prueba de lo que hemos recopilado antes. Sigamos. Aquí estamos sacando, vale, bien. Comprobar si afecta a datos personales. Yo aquí no voy a hablar más, porque lo hablaba antes Juanjo, pero si el ransomware ha afectado a la base de datos de clientes, 1000 cosas, bueno, es un extra que hay que tener en consideración porque eso es una brecha. Entonces hay que tener todo lo que decía Juanjo antes. De nuevo, comprobar seguros. Vamos, si el seguro normal no cubre phishing, ni de rebote va a cubrir un ransomware, pero los ciberseguros es verdad que sí están un poquito más pensados para ello. Puede ser que ayuden, o sea que... Controlar daños de nuevo, mismo esquema de antes. Por escrito indicar en detalles afectados, pueden ser, por ejemplo, los usuarios o clientes que tengamos, pero empezar a conocer el alcance, una vez que se conoce el alcance real, empezar a ser lo más diligente en ese sentido, a nivel de transparencia. De nuevo, hacer seguimiento de la denuncia, podéis hacerlo vosotros, se puede, en determinadas acciones requiere abogado. Peritajes independientes de nuevo, es decir, si llegamos ya más adelante, puede ser tarde, puede ser interesante hacerlo antes para recopilar información relevante. Y mismo que antes, analizar responsabilidades legales si la cosa empieza a ponerse tirante, ¿de acuerdo? Es un poco la situación. Para acabar, como pymes hay que pensar que son empresas de hasta 250 empleados. Es el objetivo absoluto y total de ciberataques. Son muy comunes, la seguridad es bajísima, la formación es muy escasa y hay muchas oportunidades. Por tanto, somos en general somos súper golosos. Sale infinitamente más rentable prevenir que curar en este medio, porque hay que pensar que el 80, 85, incluso el 90% de los ciberataques no se encuentra el atacante, o sea, se escapa. Entonces, es complicado. Formación al personal soluciona muchísimos problemas. Yo creo que hay que hacer tanto hincapié en eso que, o sea, sale más barato y vaya, en todo, tanto en software como en hardware usado, sale infinitamente más rentable. Email, SMS y llamadas son las principales canales de entrada. El teléfono últimamente empieza a ser más porque da mucha confianza que me llame un banco y me esté diciendo que por favor a usted le está atacando, me da el código. Yo creo que sí, no me paro a pensar en eso. Y es gente joven, formada, que en otro entorno hubiera dicho yo no caigo en esto, pues toma 2.000 euros. O sea, no pensábamos en eso. De todo el mundo pensamos que no vamos a caer. Y todos podemos caer, o sea que ojo con ello. Y luego se ha ocurrido un ataque, pues moverse lo más rápido posible. El tema del tiempo aquí, el perder vacaciones, el año pasado, perder horas, tardes enteras, el tiempo de reacción es muy importante porque el dinero más que nada vuela. O sea, y vuela, sobre todo vuela fuera del espacio económico europeo y legalmente luego es súper complicado intentar perseguirlo en esos sitios. Y entonces es intentar moverse lo más rápido posible, intentar conseguir devoluciones. Ya digo, hemos tenido casos de 40.000 euros donde se consiguió más de la mitad, algunos de 25.000 donde se han conseguido otros, pero por ejemplo en este caso de 110.000 euros no se pudo conseguir más, porque se vio muy tarde y luego ya no hay más. Entonces tienes que empezar a limitar daños. Muchas veces nuestra labor jurídica es hacer control de daños, pero por eso el moverse lo más rápido posible. Y bueno, eso, Jorge Moni Ramos, tenéis condiciones y cualquier cosa que necesitéis, yo luego paso la presentación. Gracias.
Sí, sí. Venga, buenas a todos. Gracias por la invitación. Lo primero, yo creo que después del mal cuerpo que nos ha quedado hoy un poquito aquí con las 25 medidas, un poco con todos los casos que habéis visto, yo creo que hoy soy un poco el lado amable, ¿no? Y vengo a contaros que lo que va a ser y lo que está siendo el kit digital, que es un programa de ayudas en donde además se ha puesto muy en el centro a la ciberseguridad, ¿vale? Vamos a verlo. Bueno, antes de nada, simplemente por contextualizarlos, en Refinería llevamos casi 20 años aportando soluciones al sector de la digitalización. Somos pyme innovadora y básicamente, aunque no tenemos el foco puesto ni mucho menos en la ciberseguridad, que para eso hoy están aquí otros compañeros, sí que somos como ese médico de cabecera para muchos clientes y les ayudamos a orientarse en estos terrenos. ¿Qué es el kit digital? El kit digital es un paquete de medidas de cerca de 3.000 millones de euros que vienen de los famosos fondos NextGen, que todos yo creo que hemos escuchado hablar y que están muy orientados a la transición hacia la digitalización. Es un dinero exclusivamente, en este caso, para pymes y que viene del Ministerio de... voy a aprovechar para quitarme esto ya que estoy. Y es un dinero que viene del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que no sé si es un dato que ha calado mucho, pero es un cambio de nombre de un ministerio que llegó hace poquitos años y que es toda una declaración de intenciones. A veces no sabemos si es marketing, si es una apuesta real, si llegamos tarde, pero desde luego es una apuesta de nuestro gobierno hacia la transición digital de las empresas. Y a nivel de kit digital, yo creo que muchos ya estáis bastante saturados de cómo es, entonces vamos a centrarnos muchísimo, pero para aquellos que no lo sepáis, se divide en 3 grandes segmentos y hay un dato un poquito importante que son los rangos, ¿no? Entre 10 y menos de 50 empleados os toca un bono de 12.000 euros, entre 3 y menos de 10 os toca un bono de 6.000 y entre 0 y menos de 3 os toca un bono de 2.000. Eso es importante, los menos de, porque hemos tenido algunos casos en Refinería, llevamos ya asesoradas más o menos cerca de 400 pymes y hemos tenido algunos casos de 49,7 trabajadores, 9,70 trabajadores y es porque cogen la plantilla media del ejercicio anterior, es decir, del 2021, la plantilla media, estamos una comunidad autónoma de fijos discontinuos, de mucho movimiento, venimos a salir con la cabeza de una pandemia en donde nuestras plantillas se han visto afectadas y estos menos es importante que lo veáis, porque un caso muy concreto, vi en una web de 0 a 49 y se pensaba que no entraba por ser 49,7 y por supuesto sí que entró. Deciros que a nivel de fechas, ¿en qué punto estamos? Día 15 de marzo salió el segmento 1, que son los 12.000 euros, son para estas empresas de más de 10 trabajadores y la semana pasada Red.es, que es el organismo que está por encima de Acelera Pyme, que lidera todo este kit digital, notificó que ya llevaban más de 30.000 empresas y yo calculo que ahora estaremos ya cerca de las 40.000 o 30 y largas mil. Se calcula con una división fácil que habrá cerca de 41.000 empresas o 42.000 empresas. Más que nada porque de los 3.000 millones que veíamos en la diapo inicial, en este primer segmento que ha salido ahora el 15 de marzo se han liberado 500 millones. Entonces, para el segmento 1 van 500 millones. En una división fácil por 12.000 euros salen unas 41.000 y pico de empresas, ¿no? Seguro que habrá unos procesos de reserva X, pero sí que os invitaría a todos aquellos que pertenezcáis al segmento 1 y que no hayáis hecho aún vuestra solicitud, que vayáis con ello. Esto que veis en pantalla son las categorías en las que podéis dejar el bono. Yo os he dejado sombreado las que pertenecen a ciberseguridad y para mí es una declaración de intenciones. Este bono
que no le he visto escala de grises, gente que lo critica mucho y gente que lo aplaude muchísimo, no deja de ser, y desde un punto de vista de sentido común, una ayuda, ese empujón para acometer ciertos procesos de digitalización de muchas compañías. Pero una de las cosas positivas que tiene es, como podemos ver, y en una jornada como hoy, el peso que se le ha dado a la ciberseguridad, el peso que se le ha dado a todo lo relativo a las comunicaciones seguros y abandonando, por ejemplo, categorías como sitio web que le dan un peso de hasta 2.000 euros y no es más que una declaración de intenciones de que, oye, esto es una ayuda que pretende la competitividad de las pymes, nos pretende hacer mejores, nos pretende digitalizarnos. Quien más, quien menos ya debería tener, por supuestísimo, hecha una página web, ¿vale? Entonces, a partir de aquí tenéis 10 categorías en donde en un repaso rápido vemos que está sitio web hasta 2.000 euros, comercio electrónico hasta 2.000 euros, redes sociales 2.500 euros, pero luego ya, si os fijáis, los pesos van subiendo a medida de lo que a día de hoy consideramos que es hacer más competitiva una pyme desde un punto de vista de digitalización. Como la parte de clientes y proveedores ya nos dan hasta 4.000 euros, pues, por ejemplo, con la implantación de una solución de tipo CRM. Las categorías de Business Intelligence y analítica, como los dashboards, todos los paneles de control que nos ayudan a medir nuestros negocios y los KPIs, pues nos dan mucho más. Servicios de oficina virtual, que no está sombreado, pero también es una gran categoría en la que incluir soluciones que hoy se han dicho, ¿vale? Y sobre todo muchas de esas soluciones que no requieran maquinaria, que no requieran hardware, que el hardware está excluido de la ayuda, pero en muchas de las diapositivas que ha pasado Javier hablamos de soluciones de software. Todo eso se podría acometer dentro de servicios de oficina virtual. Volviendo a los importes, sí que haciendo zoom, sobre todo el más afectado es el segmento 2, que es ese de 3 a menos de 10 trabajadores. En lo que hace referencia a los límites, ¿vale? Sí que cuando haces zoom a los distintos segmentos varía un poquito. Entonces, en la web de Refinería os vais a encontrar esta tabla y yo creo que seguimos viendo cómo esos 6.000 euros de ciberseguridad y esos 12.000 de servicios de oficina virtual, en esta tabla se aprecia cómo son, sobre todo para soluciones de pago mensual por usuario, ¿eh? Y siendo también un defensor de este bono de digitalización, y hay que tener en cuenta que es para soluciones nuevas. Es decir, el bono va a la digitalización y la competitividad de las pymes. Por tanto, sentido común. Nos quieren dar un empujón a que acometamos implantaciones nuevas, no a que financiemos nuestro antivirus que ya tenemos desde hace 10 años, no a que financiemos nuestro Drive que ya tenemos, no a que financiemos, no. Sentido común. Va buscando la nueva digitalización, ser más competitivos y, por tanto, ir a soluciones nuevas. Haciendo zoom, aquí os dejaré en la presentación todo lo que Acelera Pyme dice que puede incluir la categoría de comunicaciones seguras y de ciberseguridad, pero hay una de las cosas que yo creo que, más allá de los importes que decíamos, que era toda una declaración de intenciones de Red.es del Ministerio, y que se ha comentado ya aquí muchísimo, que es la formación. La formación está incluida dentro del bono del kit digital. No dejéis de acudir a empresas que os puedan impartir esa formación in company de concienciación, porque si el proceso para obtener el bono de kit digital, que no lo he comentado, pero arranca todo dándose de alta en Acelera Pyme, ¿no? Acelera Pyme ha habilitado un portal en donde el primer paso es darse de alta allí, hacer un autodiagnóstico de madurez digital. En Refinería hemos ayudado a más de 400 empresas a sacarse ese autodiagnóstico, pero este autodiagnóstico es gratuito y además tiene 2 autodiagnósticos adicionales relacionados con la ciberseguridad. Os recomiendo a todos los que nos estáis escuchando y que nos escucharéis hacer ese autodiagnóstico voluntario de ciberseguridad, porque te da un indicador, un semaforito de lo seguramente mal que estás, ¿vale? Al igual que en la presentación de Javier, seguro que nos ha dejado un cuerpo extraño porque la mitad de cosas no las entendemos y la otra mitad
vamos a ver cómo las tenemos implantadas en nuestras casas. A partir de ahí, ese autodiagnóstico voluntario de ciberseguridad es una herramienta muy útil porque obviamente si te están preguntando si haces concienciación a tus empleados, ya se te enciende la bombilla de lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Y luego está el autodiagnóstico de madurez digital, que ese es el obligatorio para obtener el kit, que es muy relevante porque sus 2 primeras preguntas van de ciberseguridad. La primera pregunta del autodiagnóstico obligatorio para obtener kit digital es precisamente orientada a la formación de tus empleados. Si estás concienciando a tus empleados en materias de seguridad. De las 400 pymes que hemos ayudado a gestionar esto, prácticamente os puedo decir que ni 10 tenían medidas de concienciación a sus empleados. Y la siguiente pregunta en un test de 13 preguntas, otra vez relativa a la ciberseguridad, nos pide si tenemos implantadas medidas TIC, de seguridad TIC. Obviamente, ahí el ratio se ha disparado muchísimo en las respuestas hacia un sí, pues porque la gente considera que tener un antivirus ya es una gran medida de seguridad. Pues bueno, si más allá de esa medida hubieran hecho zoom a ver qué medidas tienen, yo creo que la respuesta habría sido también un poquito floja. Entonces, aquí habréis visto todo lo que incluye comunicaciones seguras. No me quiero extender porque aparte también mi charla de hoy no pretendía ser para nada técnica. Yo creo que todos tenemos un ejercicio a posteriori de esta charla y en los meses venideros hacer una apuesta absoluta por la ciberseguridad. Sí que os he destacado algunas cosas porque desde Refinería, como esos tecnólogos de cabecera de muchísimos clientes y de muchísimas pymes, aunque en algunos momentos no tengamos el foco puesto en la ciberseguridad, sí que nos llegan clientes que nos trasladan sus problemas, ¿no? Entonces, muchísimos despachos profesionales de aquí de las islas han sufrido ataques ransomware, que son esta jaula en donde te meten los datos, te encierran y te piden un dinero por ello. Y muchos de esos despachos profesionales dormían muy tranquilos porque tenían copias de seguridad. Bueno, tenían las clásicas y antiguas copias de seguridad en donde tú lo subías todo a una nube, subías todo a un Drive, a un Dropbox, a una NAS y obviamente te fastidian, te encriptan a las 10 de la noche, la copia se hace a las 12 ¡pap! Y se arrastra encriptado. Entonces, eso y nada vendría a ser lo mismo y es muy importante, en la presentación de Javier estaba, que nuestras copias de seguridad tengan la posibilidad de tirar de días para atrás, ¿no? De tener un sistema de copias de seguridad muchísimo más inteligentes que los que había antaño para este tipo de situaciones y de ataques. Implantar este tipo de soluciones, por supuesto que entrará dentro del kit digital en todo lo que no tenga que ver con hardware, repito, ¿vale? Por tanto, siguiendo, aquí os he destacado la parte formativa, que para mí, y han salido cifras del 85%, del 95%, pues como podéis imaginaros, para mí es la solución estrella que se puede acometer dentro del kit digital y que además es más necesaria. Porque también se ha dicho que por mucho que intentemos estar al día, pues evidentemente, si hackean a Sony, si hackean a PayPal, si hackean a todos estos, pues tampoco podemos pretender con un presupuesto de pyme poder estar al nivel. Pero por supuesto que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, de que no es lo mismo pues entrar en una casa que tiene la puerta abierta y con las llaves puestas que tener una casa pues con una alarma y una buena cerradura. Pues es lo que yo creo que el kit digital y los pesos que les da a esas categorías es lo que nos pueden dar. Una buena alarma, una buena concienciación y una buena formación in company a nuestros empleados. A partir de aquí os he traído una serie de dudas frecuentes relativos al kit digital, porque dentro de esas bondades que para mí son importantes destacar, una de ellas y de las principales es que la pyme no tiene que adelantar el dinero. Esto, en materia de ayudas públicas, es un elemento bastante disruptivo y bastante innovador. Solo vais a tener que adelantar la factura del IVA, o sea, el importe del IVA de la factura, y ya luego es el Estado el que pagará al agente digitalizador, porque eso, por los tiempos tampoco lo estoy comentando,
pero estas ayudas del kit digital, quien os tiene que dar ese servicio, quien os tiene que ayudar a la implantación, son agentes digitalizadores. No todas las empresas van a poder pues ayudaros, tenéis que acudir a lo que se han denominado agentes digitalizadores y que hemos sufrido un proceso de acreditación. Y a partir de ahí son ellos quienes nos ayudarán con toda esta tramitación a quien el Estado les pagará el importe del acuerdo de vuestra prestación de servicios con la compañía. Entonces, destaco que no tenéis que adelantar más allá del importe del IVA. Obviamente, una de las preguntas que más nos han llegado es qué pasa si esas implantaciones que quiero hacer en mi compañía relativas a la digitalización superan el importe del bono. Fácil. O sea, tanto en el monto total que te den de esos 12.000, 6.000 o 2.000, como en una categoría pues, de sitio web de 2.000 euros y tu web cuesta 4.000, pues aquí es fácil, ¿eh? Se va a pagar la diferencia. Entonces, en ese caso, la factura tendrás que pagar el IVA y obviamente la diferencia. ¿Puedo invertir en más de una categoría? Por supuesto. Es decir, al final, el clásico segmento 1 de 12.000 euros podéis ir a la categoría de sitio web, podéis ir a la categoría de redes sociales, podéis ir a la categoría de ciberseguridad. Yo lo he autodenominado un buffet libre, ¿vale? Es decir, te haces tu solución de 12.000 euros, de 6.000 euros, de 2.000 euros, con lo que queráis. Y además, a nivel de tiempos, esto también es una de las cuestiones que nos han hecho llegar muchas pymes, que no tenéis por qué tener el día 1 vuestro proyecto 100% definido. Es decir, aquellas pymes que tengáis 12.000 euros o 6.000 euros o 2.000 euros, no es necesario que el día que os lo concedan ya presentéis lo que se ha llamado un acuerdo de prestación de servicios con el agente digitalizador, sino que podéis ir de forma paulatina. Una vez os lo dan, tenéis 6 meses para notificar qué vais a hacer con ese bono concedido. Entonces, podéis arrancar, por ejemplo, pues solicitando 6.000 euros para ciberseguridad con todos estos productos y los 6.000 euros que os queden restantes ir comunicando a medida que vayáis teniendo una necesidad, que vayáis definiendo muchísimo mejor el proyecto. Vale, esto lo he comentado antes y es evitemos la picaresca de querer financiar soluciones ya implantadas, ¿vale? El sentido común nos dice que esto es una medida para nuevas soluciones, para digitalizar y todo. El límite de 6 meses os lo he comentado. La obligatoriedad de hacer el test de madurez digital también está ahí. Vais a ver que cuando os deis de alta en Acelera Pyme os van a salir 3 posibles test que podéis hacer. Para obtener esta ayuda solo es necesario el de madurez digital. Los otros 2 son completamente voluntarios, pero en la jornada en la que estamos hoy, y seguro que todos los oyentes que tenemos hay un nivel de concienciación con la ciberseguridad, yo creo que sería súper sano que lo pasemos a nuestras compañías. Las ayudas al final van a estar un mínimo de 3 meses. Ahora los segmentos abiertos. Se ha empezado, como os he dicho, el 15 de marzo por el segmento 1. Aún no hay convocatoria oficial del segmento 2, que recordemos que es de 3 a menos de 10 trabajadores, pero se está hablando que saldrá más o menos aproximadamente entre junio y julio. Y el segmento 3 para autónomos de 0 a menos de 3 trabajadores, estamos hablando que saldrán más o menos entre septiembre y octubre, ¿vale? A nivel de fechas. Ya podéis ir adelantando todo lo que es el alta en Acelera Pyme y el autodiagnóstico de madurez digital, pero lo que es la formalización del acuerdo para que os den el bono, en cada segmento tendrá más o menos estas fechas aproximadas, ¿vale? Me dicen que tenemos que cortar, pero bueno, muy rapidito. Al principio se habló de pymes, pero se ha abierto un poquito más el abanico y se ha hablado de incluso de fundaciones y de otras asociaciones que tienen IAE, que tienen actividad económica y por tanto esas sí que van a poder solicitar su bono digital.
va más en la línea de si se puede usar el bono en soluciones ya implantadas. Ya hemos dicho que no. Y el hardware es subvencionable, no, tampoco lo es la cuota de la DSL, tampoco lo son el IVA y algunas cositas así, ¿vale? Pero sí que muchas soluciones en la nube de software de tipo SaaS, software as a service, de pago mensual, todo eso sí que va a estar completamente implantado. Otra de las que, y ya con esta creo que cerramos, es la edad mínima de las empresas, que es de 6 meses en la convocatoria actual. Es decir, han delimitado que del 15 de marzo hacia atrás, las empresas que tuvieran una edad mínima de 6 meses sí que podían optar. Nos están vendiendo muchas cuestiones relativas a cómo será este dato en la de junio-julio o en la de septiembre-octubre con el segmento 3. Aún no se sabe. No sabemos si mantendrán el criterio de 6 meses, si lo ampliarán a 1 año, que podría llegar a tener sentido, pero serán detalles que iremos viendo en cada convocatoria de los segmentos, ¿vale? Bueno, obviamente no se puede invertir en lo que se quiera el dinero. Estamos hablando de todo lo que se enmarca en 10 categorías principales y a partir de ahí un ejercicio de asesoramiento por parte del agente digitalizador al que acudáis, en donde os diremos cómo se puede invertir ese dinero dentro de cada categoría y, por supuesto, buscando soluciones dentro de lo que se ha denominado el catálogo de servicios que tenemos los agentes digitalizadores. A partir de aquí yo ya cierro. Espero que os haya quitado este gusto agridulce del miedo que se nos ha quedado en el cuerpo. Tenéis en Refinería y en todas las webs de los agentes digitalizadores, tenéis una sección siempre en sus webs de Kit Digital en donde os van a informar y vais a poder ver todo el mundo los productos que tiene. Muchas gracias. Bon día. En Lorenzo Mestre demana, ¿alguien puede exponer si hay algún método para reducir los ataques vía cambio de sistema operativo, cap a Linux o això? Si hay algún sistema operativo menos vulnerable. Claro, sí, no. En realidad... Este es mi Javier. Claro. En realidad, cuando tienes un sistema operativo que está menos presente en el mercado, pues obviamente a los malos les interesa menos porque van a encontrar menos gente a la que infectar y por tanto va a ser menos productiva su inversión. Por tanto, cualquier sistema operativo, si entendemos que probablemente a nivel de PC Linux sea el menos extendido, pues no es que sea menos vulnerable, sino es que se invierte menos tiempo y menos dinero en intentar encontrar sus vulnerabilidades y en explotarlo. Obviamente Windows es el más extendido, pues es el que más se ataca. Podemos pensar en que obviamente también hay sistemas operativos con una arquitectura más segura y mejor concebido para evitar ataques. Pero bueno, en general yo tiraría porque no hay sistema seguro. Si te quieren pillar, te van a pillar. Hay malos invirtiendo. Por tanto, cuanto más extenso sea el uso de un sistema operativo, más atacado va a ser. Y yo lo miraría desde esa perspectiva. Aquí hi ha qualque pregunta? Aclaració... No podemos estar més? Pues José, si vas diciendo adiós. Como jefe. Bueno, yo simplemente quería saludar a los que habéis atendido vía telemática y agradecer especialmente a los ponentes. Y bueno, simplemente recordar que GSBit es la patronal de empresas tecnológicas de Baleares y nuestra misión pues, es dar a conocer que hay grandes profesionales, hay mucho talento en las islas y empresas que aquí habéis tenido un ejemplo que están a la altura para poder ayudarles a atajar todas estas políticas de seguridad y bueno, hacer más competitivo el sector industrial general en nuestra comunidad autónoma. Y nada, no quiero enrollarme mucho más. Muchísimas gracias a los exponentes, a Tona por la organización y a CAE por haber facilitado sus instalaciones y haber difundido este acto. Muchísimas gracias.